Bienvenidos sean todos y todas a este taller dedicado a la efectos de la ley número 44. En la mañana de hoy vamos, más que un taller, más que hablar de lo práctico, vamos a hablar de lo que es un acompañamiento. Nos acompaña el licenciado Reinaldo Quintana, que va a estar con nosotros durante las próximas 2 horas, con bastante tiempo. En la parte final de esta intervención de hoy vamos a estar disponiendo de un espacio de tiempo para preguntas, así que al final le invitamos que a cada uno de ustedes las preguntas que quieran hacernos a través de Facebook nos las puedan estar presentando. De igual manera, deseo dirigirme a nuestros clientes. Sabemos que tenemos una audiencia mixta en la mañana de hoy. Clientes de Renova que utilizan la plataforma de Renova, los distintos módulos de Renova. Y recientemente le habíamos estado enviando a cada uno de ustedes un cuestionario para conocer un poco las realidades de ustedes respecto a cada uno de los cambios vinculados a la ley número 44. Sabemos que esta ley hace una discreción o establece lo que es un patrono pequeño versus lo que es un patrono grande. Para nosotros es importante saber esta información, tener esta información de ustedes, de modo que nos va a ayudar a poder entonces llevar a cabo los cambios necesarios en cada una de las configuraciones de su compañía. Nuevamente le invitamos a que participen activamente en la parte final de este espacio que hemos dispuesto durante el día de hoy. Vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad de preguntas y poderle presentar respuestas, especialmente las respuestas que tengamos disponibles. Sabemos que esto es una saga que nos ha estado creando un gran nivel de incertidumbre en el manejo de los recursos humanos de todas las empresas en el sector privado, pero esperamos de que de aquí salgamos con algo de información un poco más actualizada. Así que en adelante les dejo entonces con el licenciado Quintana. Adelante, licenciado. Buenos días. Un privilegio estar acá con ustedes. Estamos bien. Estamos bien. Buenos días, un privilegio estar acá con ustedes y gracias a Renova por la invitación. Seguro que están pasando un poquito de estrés. Todos lo estamos pasando. Es una situación bastante compleja. Desde el punto de vista legal, lo es. Nos hubiera gustado, hubiéramos preferido, obviamente, estar en un escenario mucho más sosegado, en que esto se hubiera atendido con diligencia de ambas partes, viendo que la vigencia de la ley, obviamente, desde la fecha de la aprobación de la ley, que fue el 20 de junio, ambas partes, tanto los jugadores aquí, tanto la Junta de Supervisión Fiscal como el gobierno de Puerto Rico, tuvieron la oportunidad de atender esto con un poco más de responsabilidad, de perspectiva, ¿verdad? Dejar esto para el final trae problemas de implementación y trae complicaciones para los patronos y va a traer controversias legales que vamos a tratar de repasar un poquito hoy en nuestras charlas. El estatus en que esto está, para entender un poco la mecánica, ¿verdad? La Junta de Control, la Junta de Supervisión Fiscal de toda legislación que se apruebe en Puerto Rico tiene que recibir una certificación del gobierno en cuanto a su impacto en el plan fiscal a 5 años, que se aprobó en el tribunal, ¿verdad? Se llegó a un acuerdo en cuanto a ese plan fiscal y se fue aprobado por la juez Swain. En este caso particular, la Junta de Supervisión Fiscal le remitió una comunicación al gobierno planteando que el gobierno no había cumplido con ese requisito porque la información que le había remitido estaba incompleta, no tenía o no cubría todos los años en cuanto al impacto del plan fiscal y en una comunicación con un tono bastante fuerte le recriminó al gobierno el hecho de que se hubiera aprobado la ley, a pesar de que la Junta le había escrito antes de que el gobernador la firmara, de que no lo hiciera. La Junta no tiene autoridad para prohibir al gobernador firmar leyes. Eso está claro, ¿verdad? Es obvio así. Y luego de que se firma, la Junta le pide al gobierno que detenga su implementación o su aplicación, que tampoco lo puede hacer el gobierno. La ley está aprobada,
la ley está firmada y obviamente la aplicación de la ley no depende del Ejecutivo. La aplicación de la ley depende de las partes privadas que vivan bajo los efectos de la ley y luego haya o exista alguna controversia judicial predicada en la aplicación de la ley y el tribunal o los tribunales son los que vienen llamados a aplicarla. Así que el estado en que esto está es, ¿verdad? Que la Junta de Control Fiscal aparentemente recibió la información que tenía el gobierno para enviarle hasta el viernes pasado. Eso es lo que se comenta por ahí, no hay mucha información concreta. La Junta no ha expresado, o yo no he leído nada que la Junta haya expresado que en efecto el gobierno cumplió. Lo que se dice también es que se sometió con otro economista, con otra, ¿verdad? Fuente. El gobierno le certificó a la Junta esa información con otro economista y ahora la Junta debe estar en un proceso de análisis de esa información para tomar la decisión si lo que el gobierno le envió cumple o no cumple con promesa, cumple o no cumple con ¿verdad? El propósito de promesa, cumple o no cumple con el plan fiscal desde el punto del impacto neutral que debe tener en cuanto a la alteración de esos números de ese plan fiscal, los recaudos, si los impacta de alguna forma, el efecto económico en la economía, en el mundo real que tiene la ley. Y la Junta, una vez reciba eso, presumo que lo pasará por sus economistas, sus expertos, para decidir si va a acudir o no va a acudir al Tribunal Federal a cuestionar la validez de la ley. Y ahí tenemos el primer problema. Yo voy a tomar la ley o voy a manejar la ley, ¿verdad? Ya mismo en el orden que la estamos manejando, el orden que fue aprobada con algunos cambios. Pero espérate, que llegó el café y eso es fundamental aquí. Muchas gracias, joven. Muchas gracias, joven. Así que yo voy a discutir eso, ¿verdad? En el orden que la ley lo tiene. Pero también yo obviamente quiero ver algunos escenarios legales complejos que existen aquí. Vamos a suponer, ¿verdad?, que la Junta decide no radicar porque queda satisfecha con la información que el gobierno le da y entiende que la información que el gobierno le dio demuestra que la ley tiene un impacto neutral sobre el plan fiscal. Pues entonces, la ley está vigente, no hay duda, está vigente ya para las empresas que no sean pequeños comerciantes, medianos comerciantes o microempresas. Vamos a ver qué es eso ya mismo. Desde el miércoles pasado. Eso está vigente desde el 20 de julio. ¿Qué cosas debimos o debemos estar haciendo en cuanto a cumplimiento? Las vamos a ver ya mismo. O sea, las vamos a repasar ya mismo. Vamos a repasarlas, ¿verdad? ¿Y qué riesgos podemos asumir en cuanto a dejar de hacer algunas cosas en cuanto a cumplimiento? Los vamos a discutir ya mismo. También, ¿qué alternativas tenemos? Las vamos a repasar ya mismo. Yo quiero un poco concentrarme ahora en el efecto de la ley. Si la Junta radica hoy, supongamos, y la Junta le solicita al Tribunal Federal, a la juez Swain, que emita una orden para que se detenga el efecto temporalmente de la ley en lo que la jueza adjudica los méritos de la controversia, ¿verdad? Y no nos llamemos engaño, el gobierno, ¿verdad? Ya no es la primer pleito que la Junta y el gobierno tienen. Ya ellos han peleado en esto en los tribunales federales y esto se han emitido decisiones ya a nivel de apelativo federal. La Junta básicamente tiene un criterio bastante fuerte en cuanto a si la posición de la Junta es que una ley no cumple con el plan fiscal o no cumple con los propósitos de promesa. Básicamente el gobierno tendría que demostrar que el criterio de la Junta es arbitrario y caprichoso. Y eso es bien difícil de probar, ¿verdad? En la realidad. Así que en ese sentido, ¿verdad? Si la Junta decide radicar hoy y se emite una orden temporera para detener el efecto de la ley, ¿qué pasó entre el miércoles y hoy? Que la ley se encontraría detenida en su aplicación por una orden del Tribunal Federal. Pues tendríamos que la ley estuvo vigente miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿verdad? Lunes y el martes hasta la hora que emitieron la orden de paralización temporera del efecto de la ley, que no es que la ley ya ha sido declarada inválida, es que se detuvo su efecto en lo que la Junta, en lo que la jueza atiende los méritos del planteamiento de la Junta. Okay.
Supongamos entonces que al final el efecto de la ley se paraliza mediante una orden de la juez y de aquí a 25, 30 días, 30, 40 días, 50 días, 60 días, luego de recibir escritos de ambas partes, luego de atender los méritos de la posición de ambas partes, la Junta concluye que la ley no cumple con el propósito del plan fiscal, no cumple con el propósito de promesa y la invalida. Pues entonces la ley queda invalidada, pero quedó invalidada en teoría desde hoy. Así que tuvimos una ley diferente miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Así que en teoría, eso es una posibilidad, ¿verdad? Y esto va a terminar en los tribunales, definitivamente, porque si usted contrató un empleado probatorio, un empleado nuevo, y lo puso en periodo probatorio el jueves, pues el periodo probatorio de ese empleado, el jueves, ¿verdad? El efecto de la ley 41 del 2022 es que es un periodo probatorio de 90 días, extendible por solicitud y notificación, por notificación al secretario del Trabajo por 90 más. Pero el periodo probatorio es de 90 días. Así que lo primero que usted tiene que saber es que esas personas que usted está contratando en estos días, dependiendo del momento que usted lo contrató, dependiendo del momento en que la Junta radique y dependiendo de las consecuencias del caso que la Junta lleve, de todas esas cosas, usted debe manejar un periodo probatorio conservador. Lo debería manejar de 90 días, en mi consejo conservador. Pensando en que el empleado puede plantear que mientras estuvo vigente la ley, usted no lo podía contratar un periodo mayor. Claro, está también el planteamiento de que si la ley fue contraria al plan fiscal, ¿verdad? O era contraria al plan fiscal, pues la ley fue nula radicalmente, o la ley no surtió efecto jurídico, o la ley no existió nunca. Eso se puede plantear. Sería algo que el tribunal tendría que adjudicar. Pero mi consejo sería que usted sea conservador. Y en el caso de los periodos probatorios, ese sería un ejemplo. Supongamos entonces que la Junta, y esto es otro escenario posible, y aquí ya veo a todo el mundo como que, pero ¿cómo? Riéndose, pero ¿cómo? Puede pasar que venga la Junta, radique la sentencia declaratoria, la demanda y la orden temporaria de detener el efecto de la ley, se detenga temporariamente el efecto de la ley y la juez en 40 días no quede convencida de que es así y derrota el planteamiento de la Junta y entienda que la ley no tiene un impacto sobre el plan fiscal, el gobierno la convence de eso en el tribunal. Entonces tuvimos la ley suspendida por 40, 50, 60 días en su aplicación, que ahí nadie podría decir que la ley aplicó porque está suspendida su aplicación. Y la ley entonces, cuando al final el gobierno prevalezca, si prevalece, y la Junta pierda, si pierde, la ley volvería a entrar en vigor. O sea, esto puede pasar también. Son escenarios que podrían pasar. O sea, que tenemos el escenario de si la ley surtió efecto jurídico alguna vez o si fue nula radicalmente. Eso es una pregunta, ¿verdad?, que yo conservadoramente pensaría que no debemos arriesgarnos a nosotros ser quien lo plantee, y yo viviría como si la ley hubiera regido miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, lunes y martes, suponiendo que la Junta radica hoy. Si es el jueves, pues hasta el jueves. Si es la semana que viene, hasta la semana que viene. Lo que pasa es que la Junta tampoco se puede tirar a demandar rápido, porque la Junta ahora tiene que mirar lo que el gobierno le envió, enviarle eso a sus expertos o sus peritos económicos, y que esos peritos económicos disecten ese documento, le encuentren las fallas o dónde está el incumplimiento que la Junta plantea que existe, y entonces con ese argumento sólido y un informe rebatiendo ese que tiene que procurar la Junta tener ya para ir a radicar, ¿verdad?, pues entonces ir al tribunal. No va a irse a tirarse llanito, porque es una controversia judicial seria, aparte de que es la primera vez propiamente que se está tratando, o la Junta trataría de detener el efecto de una ley que el impacto es en la empresa privada. Hay que ver si la juez aplica el mismo criterio de los casos anteriores. Las leyes que la Junta ha llevado o ha planteado su nulidad han sido leyes que tienen un efecto directo en el fisco, ¿verdad? Y así que esta ley puede tener un impacto en el plan fiscal, ¿verdad? Pero eso hay que demostrarlo con evidencia y con teorías económicas en cuanto a, ¿verdad?, creación de empleo, en cuanto a cómo funciona esto desde el punto de vista en los planes de negocio. Todas estas cosas requieren una prueba financiera, una prueba pericial sólida. Así que ya hablamos un poco de esas posibilidades. ¿Qué podemos hacer también en ese escenario? Bueno, ahorita conversábamos antes de ir al aire que no hay duda
que la ley está vigente hoy día, ahora mismo, y la complejidad más grande, ¿verdad? Vamos a hablar de cada uno de estos temas en detalle cuando lleguemos a él. Pero estoy ahora dándole una visión de telescopio de todo lo que tenemos aquí desde arriba. No hay duda que tenemos un impacto de la ley también ya encima en cuanto a, por ejemplo, algo tan sencillo como la paga del séptimo día de los estudiantes. Eso está vigente. O sea, si usted tiene un estudiante ahora mismo que está trabajando para usted, estudiante de cualquier nivel, claro, siempre y cuando sea postsecundario, educación superior o hasta maestría o doctorado, ¿verdad? Estudios posgraduados. Esa persona tiene derecho, a menos que usted no sea una pymes, una microempresa, un pequeño comerciante, un mediano comerciante, a cobrar su séptimo día doble. Eso está vigente ahora mismo. ¿Qué efecto económico puede tener eso? Pues realmente muy poco, a menos que usted no sea una empresa que tenga un ciclo de 7 días continuos de trabajo y tenga muchos estudiantes. Pero es algo que usted tiene que estar en cumplimiento en teoría ya, ¿verdad? Y no duden que el Departamento del Trabajo, que anda por ahí, como dice la Biblia, como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Se tire y coge un patrono y da un ejemplo de él o de ella en cuanto a incumplimiento. Eso puede pasar. Recuerden que el Departamento del Trabajo está bien activo emitiendo opiniones sobre esta ley. Ha emitido 3 ya. 3 opiniones que las tenemos aquí. Vamos a repasarlas en cuanto a cada tema en su momento relevante, ¿verdad? Así que un ejemplo de algo que tenemos que en teoría estar en cumplimiento ya, o en teoría no, tenemos que estar en cumplimiento, es ese asunto del séptimo día. Otro ejemplo, ¿verdad? Bien sencillo, es el periodo de tomar alimentos. Nosotros tenemos unas nuevas reglas bajo la ley 41 ahora vigentes en cuanto al periodo de tomar alimentos. Ya no es luego de la segunda ni después de comenzada la sexta. Ahora es luego de la tercera, como antes, y no después de comenzada la sexta, que se debe comenzar a disfrutar. Igualmente, tenemos el periodo de tomar alimentos, la situación de que ya no se dispone para una obviación o un obviamiento automático en el caso de empleados que trabajan más que 6 horas en el día. La ley disponía, ¿verdad?, que cuando el empleado no trabajaba más de 6 horas en el día, 6 horas en el día, ¿verdad?, de 12 a 12 de la medianoche, de 12 de la mañana a 12 de medianoche, o en el ciclo alterno que el patrono hubiera establecido. Ya no se pueden establecer ciclos alternos. Esta ley trae un cambio en cuanto a eso, lo vamos a discutir ya mismo. Ahora solamente hay una posibilidad de 12 a 12, de 12 de la madrugada a 12 de la noche. Ese es el único ciclo de 24 horas en el que usted puede buscar el exceso de 8. Eso es un cambio que la ley trajo. La ley no trajo cambios en cuanto a cómo se paga el overtime, pero sí trajo un cambio en cuanto a cómo se calcula en el efecto de eliminar la posibilidad de que el patrón estableciera un ciclo alterno. Así que, en ese sentido, ya se supone que usted está en cumplimiento con esa norma y esos empleados que usted tenía 6 horas, en turnos de 6 horas y trabajaban corrido, pues tendría que modificarlos a 5. Igualmente, otro impacto en el periodo de tomar alimentos que tenemos que estar en cumplimiento ya, según la ley 41, es la obviación o el obviamiento. Yo sé que esas palabras obviación y obviamiento no existen, pero a mí me gustan. La obviación o el obviamiento de aquellos escenarios en que el empleado, cuando no trabaja más de 12 horas y siempre que haya tomado el primer periodo de tomar alimentos, el segundo periodo de tomar alimentos que podría surgir se obviaba automáticamente con la letra de la ley anterior. Ahora no se obvia automáticamente, ahora se requiere de un acuerdo escrito con el empleado. ¿Ok? Sin acuerdo no se puede obviar ese segundo periodo de tomar alimentos cuando el empleado no se excede de más de 12 horas. Si el empleado va a trabajar más de 12 horas, no hay forma de obviar ese periodo de tomar alimentos, ese segundo periodo de tomar alimentos. ¿Ok? Eso es bien importante. Así que hay cambios en el periodo de tomar alimentos que están ya vigentes, que tenemos que manejar. Y específicamente están ahí, ¿verdad? Y claro, puede ser que todavía yo acuerde que el empleado, acuerde con el empleado que el periodo de tomar alimentos se puede disfrutar luego de la segunda. La ley permite eso. Pero usted va a tener la consecuencia, si usted acuerda eso, que luego el que va a venir, si el empleado trabaja 6 horas después, o más de 5, va a surgir un segundo periodo de alimentos que usted tendría que tener un acuerdo para poder obviarlo, que antes se obviaba automáticamente.
Así que mi consejo es que usted reprograme en estos días o recalcule en estos días ese periodo de alimento para que el empleado se asegure que lo está disfrutando luego de la tercera. Que nadie, y no después de comenzar a la sexta, por supuesto, que nadie esté trabajando más de 6 horas cuando el empleado, ¿verdad? O turnos de 6 horas sin disfrutar de un periodo de alimento, porque esa obviación u obviamiento automático que disponía la ley ya no existe tampoco, ya no está. Y es bien importante que se asegure de que se firme, si se va a firmar. Ya yo tengo clientes que han necesitado que se cree, se genere ese documento, el documento para obviar ese segundo periodo de toma de alimento por acuerdo. Y eso ya lo hemos manejado con varios clientes. Así que es importante que entendamos que tenemos unos cambios que están encima de nosotros y que tenemos unos cambios que tenemos que incorporar a nuestro sistema de tiempo y asistencia. Y tenemos que manejarlos para evitar reclamaciones legales. Que la reclamación sería mínima. Sí, serían reclamaciones mínimas, es la verdad. O sea, a menos que usted no tenga un escenario donde tiene muchos estudiantes y trabajan todos séptimos días y usted no es una pyme. O a menos que usted no tenga un escenario donde usted ya tenía establecido unos turnos específicos o tiene, ¿verdad? De 6 horas, tiene que reducirlo a 5 o asegurarse que el empleado entonces pausa. A menos que usted no tenga un escenario donde con mucha frecuencia el empleado se ve obligado a trabajar 12, 13, más de 12 horas, pues entonces ahí tendría que tenerlo presente. Y tenga presente también que si el empleado trabaja esas 12 horas, esas 11 horas o 12 horas, el momento donde usted ubique el disfrute del periodo de alimento es clave. Recuerde que el empleado no se tiene que ir en la famosa quinta. Esa obsesión con la quinta que tenemos ahora después de concluir la tercera, pero no después de comenzar la sexta. Así que si el empleado disfruta de esa hora última, de esa posibilidad, entra a las 9, por ejemplo, y 10, 11, 12, 1 a 2, el empleado se va a las 2 a disfrutar de su periodo de alimento de 2 a 3 y vuelve y entra a las 3 a trabajar. Usted tiene que asegurarse que después de las 3 no trabaja 5 horas consecutivas. O sea, lo más tarde que se puede ir sería a las 8 de la noche. Porque si se va después de eso, haría falta que disfrute un periodo de toma de alimento, que de la única forma que podría ser obviado ahora, antes era automático, ahora es con un acuerdo escrito con el empleado. O sea, usted tiene que asegurarse que usted distingue entre los empleados que tienen ese acuerdo escrito y no lo tienen en el sistema. O sea, todos esos parámetros de programación ahora hay que manejarlos. Y puede haber empleados que se rehúsen a firmarlos, esos acuerdos son voluntarios. Entonces usted tendría escenarios donde pues, va a asignar trabajo dependiendo de quién tiene ese acuerdo y quién no, para ahorrarse dinero. Esa es la realidad, ¿verdad? Y usted puede ser que decida pues no asignar estudiantes a trabajar séptimos días para ahorrarse dinero si usted no es una pyme. Eso es una realidad también. Esas son cosas que estos legisladores cuando aprueban esta ley no ven, ¿verdad? ¿Qué cosas no tenemos tanta prisa en manejar dependiendo del momento en que la Junta actúe? Por supuesto. Pues quizás no tenemos tanta prisa con manejar, por ejemplo, como les dije, los periodos probatorios. Porque si yo contrato a un empleado hoy en periodo probatorio de 90 días, que la Junta no ha accionado y todavía el periodo probatorio hoy es vigente de 90 días, dependiendo del efecto de la ley, como dijimos. Si yo soy bravo y quiero plantear que la ley nunca existió porque fue nula desde el principio, lo cual yo no le recomendaría a ningún cliente que plantearía. Yo mejor me iría por la premisa de que la ley se detuvo o se detiene su aprobación o su aplicación, perdón, desde que la Junta accionó y se emitió algún TRO, un temporary restraining order, una orden para detener su efecto, y entonces luego en los méritos se confirma que la ley no cumple con el plan fiscal y se declara que no es válida. Yo presumiría que durante estos días yo actué bajo la ley 41 conservadoramente. Usted tiene un empleado en ese sentido, pues lo contrató hoy por 90 días, pues usted tiene 89 días después de hoy para decidir si se va a quedar con él o con ella. ¿Que sería mejor tener 270 o 360 si fuera un ejecutivo administrador personal? Pues por supuesto, pero tiene 90. Eso no es un cambio que nos va a matar, ¿verdad? Tengo muchos clientes que están paralizados. No estoy contratando a nadie hasta que pase. Mire, si se tiene que contratar a alguien, contrate. Pues lo peor que puede pasar es que tenga un periodo probatorio de 90 días y lo puede solicitar que se extienda al Departamento del Trabajo por 90 más, que son 6 meses. Notificar esa, o sea, que no está... eso no es debido a muerte, por decirlo así. Eso no es un issue de vida o muerte. Si es un issue de vida o muerte, las vacaciones y la enfermedad. Y según el Departamento del Trabajo interpretó en la opinión 2020-03 el asunto de la acumulación de los part-timers y cómo eso se maneja, ¿verdad?
Pero nosotros tenemos que esperar a fin de julio y principio de agosto para determinar la acumulación de los part-timers. Vamos a cogerlo desde arriba, desde el principio. Si yo tengo, vamos a coger primero los full-time y vamos a ir a cada tema de estos en detalle. Estoy ahora hablando de las controversias de la vigencia y de la aplicación. Nada más. Yo tengo un escenario donde yo estoy hoy día con empleados que trabajan al menos 115 horas. Esos empleados ya están bajo el crisol de la ley 41, acumulando vacaciones con 115 horas. Usted los tenía 129.90 y no estaban acumulando, usted los tenía a 125 y no estaban acumulando, los tenía a 120 y no estaban acumulando, los tenía a 115 y no estaban acumulando, ya con 115 van a acumular. La tasa de acumulación correspondiente que tengan, 1.25 de vacaciones, vamos a coger las vacaciones primero, que es la ley, ¿verdad? Y si el empleado viene arrastrando un derecho a una tasa mayor, ¿verdad? En virtud de los decretos mandatorios que le aplicaban al empleado, pero eso tiene que haber sido una persona que esté con usted allí desde el 1998, que en el 98, cuando se aprobó la ley 180, preservó ese derecho. Y en el 2017, cuando se aprobó la reforma, preservó la ley 4 preservó ese derecho. Pues esa persona puede tener una tasa de acumulación más beneficiosa para él o para ella. Que también usted lo puede contratar en una tasa de acumulación menos beneficiosa, pero es a la industria, es cuando aplica a la industria. En las vacaciones y enfermedad, el empleado, la persona puede mantener el derecho si estaba trabajando con usted antes que esté en vigor la reforma laboral del 98 y tenía una tasa de acumulación en el decreto mayor. Esa persona preserva ese derecho y lo corre la persona. En caso de la industria, si la industria está regida por un decreto y usted me dice, ¿decreto? ¿Qué es eso? Eso no existe. Eso tiene su tangencia. Los decretos tienen su tangencia todavía para algunas cosas. Si no, léanse las guías para la interpretación de la legislación laboral de Puerto Rico, las últimas 13, 14 páginas, y ahí se lo explica hermosamente bien. Pero yo puedo también tener personas que si la tasa de acumulación mía era menos beneficiosa o el decreto establecía un requisito de horas mayor, yo puedo tenerlo bajo ese requisito de horas mayor o con esa tasa menos beneficiosa. Eso lo dispone la ley 180. Pero yo sé que eso no es materia de hoy. Los que saben de lo que le estoy hablando porque tienen ese tipo de dinámicas, pues lo conocen muy bien. Hoy el propósito es repasar, ¿verdad?, estos cambios. No podemos discutir esa dinámica en detalle porque un seminario sobre el efecto de los decretos mandatorios que está vivo en ese sentido en cuanto a vacaciones, pues es un tema bastante complejo que algún día lo podremos discutir en detalle. Pero las vacaciones y la enfermedad, cogiendo las vacaciones primero, dice el departamento, ya hablé de los full time, 115 horas ya va a acumular 1.25 y 1, que es la tasa que básicamente casi todo el mundo tiene. 1.25 de vacaciones y 1 de enfermedad. Estamos cogiendo las vacaciones primero. Para los part-timers, el Departamento del Trabajo dice que aquellos empleados que trabajen menos de 115 horas, o sea, 114.99 o menos, pero que al menos trabajen 20 horas durante todas las semanas del mes, tienen una acumulación reducida. Y esa acumulación reducida depende de si usted tiene 2 empleados o menos como negocio. Si tiene 3 empleados o más, que no se, ¿verdad? 3 empleados. Aquí en vacaciones y enfermedad no está la palabra pymes por ningún lado. No se confundan. No se me confundan. El criterio es 2 empleados o menos, 3 empleados o más. Si usted tiene 3 empleados o más, es 1.25 y 1 con 115 horas. Si usted tiene 2 empleados y es residente de Puerto Rico, 2 empleados o menos, patrono residente de Puerto Rico, que eso es otro criterio que está ahí también. Pues usted tendría, si es una empresa que tiene, ¿verdad?, 3 empleados o más, medio y medio en los part-timers, pero tienen que trabajar 20 horas semanales y el Departamento del Trabajo dice, y el Departamento del Trabajo vamos a ver cómo esto lo puede articular y vamos a ver cómo esto se puede manejar y vamos a ver los científicos de la implementación, cómo lo van a implementar. El Departamento del Trabajo dice que si hay una semana o aquella semana en que tenga una semana de fin de mes, que tenga días de julio y días de agosto, las horas de esa semana cuentan para la acumulación de agosto y cuentan para la acumulación de julio. Eso está bello. O sea, ese es el double dipping. O sea, esto es todo para el lado de allá, el double dipping. Si yo trabajo en la última semana de julio, que tiene días de agosto,
también, ¿verdad? Los meses que terminen en 31 o en 30 o en 28 no hay problema. Pero si el mes tiene días, la semana, perdón, tiene días de ambos meses, esas horas cuentan para el mes que viene y para este mes. O sea que, en teoría, yo tengo que esperar que pase la primera semana de agosto o los primeros días de agosto que coincidan. Vamos a coger, no tengo el teléfono aquí porque lo dejé por allá, pero si la última semana de agosto, que no sé qué día acaba, va a tener esa semana días también de julio, perdón, va a tener días de agosto también. Ese cálculo lo vamos a hacer allá abajo. O sea que hay que esperar que se acabe la última semana del año. Hay que esperar, no te preocupes, porque lo que quería ver es el calendario, pero ya dimos el ejemplo. Gracias, Wilfredo. Hay que esperar que se acabe la última semana del año, esperar que se acabe esa semana en cuanto a los días de agosto que pueda tener, para entonces tirar la raya. O sea que esta raya no la vamos a estar tirando hasta los primeros días de agosto. Que tenemos que saber qué criterio aplicar. Oye, por supuesto, nos encantaría saber si es 115 horas o 130, si la Junta hace algo. Pero como ese cierre se da allá abajo, en los primeros días de agosto, si la Junta hace, y ahí es el momento en que yo cierro mes y busco acumulación, si la Junta hace algo esta semana o antes que cierre esa primera semana de agosto en cuanto a los días de esas, o sea, esa primera semana de agosto no, esos días de agosto que están en la primera semana que coincide con los últimos días de julio, para decirlo con propiedad, cuando esa semana cierre, entonces es que yo voy a tirar la raya de mi balance. Y allá abajo es que yo voy a tener que tomar una decisión de cuál es el criterio que aplicaba, 115, la aplicación de los part-timers. Así que por ahora no hay que hacer nada con ese elemento de las vacaciones. Claro, tiene que entender también que de conformidad con las enmiendas, un empleado que usted contrata hoy, en periodo probatorio de 90 días, hoy, empieza a acumular vacaciones desde el primer mes. Ya no está la dinámica esta que acumulaba retroactivamente una vez cumplía 6 meses al primer día de trabajo. Las vacaciones ahora se acumulan desde el primer mismo mes de trabajo, como es con la enfermedad. Eso es una gotita del saber que está en la ley también, con las enmiendas que trajeron estos genios ahora. Entonces, las vacaciones, pues tenemos cosas que hacer. Tenemos que tomar decisiones. Si a la Junta, cuando se acaben los primeros días de agosto, que coinciden con la semana de trabajo de julio, no ha hecho nada, mi consejo sería cerrar en 115 esa acumulación y darle acumulación a esos part-timers, ¿verdad? Dependiendo si usted es una empresa que tiene 3 empleados o más, pues va a ser medio y medio. Si usted tiene una empresa que tiene 2 empleados o menos, ¿verdad? Pues va a ser diferente la acumulación. La acumulación en ese sentido, si usted tiene que es part-timer, va a ser 1/4 y medio. 1/4 de vacaciones y medio de enfermedad. Si usted es una empresa que tiene 3 empleados o más, la acumulación del full-time, ¿verdad? La acumulación del part-time va a ser medio y un día. Medio de vacaciones y un día de enfermedad. El full-time, 115 horas o más. Y estoy usando full-time y part-time genéricamente, porque ustedes saben que en Puerto Rico no hay una definición de lo que es full-time y no hay una definición de lo que es part-time. Todo el tiempo me hacen esa pregunta. Licenciado, ¿y si este mes el empleado que todo el tiempo trabajaba 100 horas o 101 horas y me acumulaba parcialmente, me va a acumular parcialmente, trabaja 120 horas? Pues acumuló full, porque no hay una etiqueta. Usted no le pone una etiqueta a la gente de full o part-time. Cada mes ese cómputo se hace dependiendo de las horas que la persona trabaja. Eso es sencillo, eso no es complicado. Y puede ser que un mes, porque trabajó menos horas, pues acumule como part-time. Y puede ser que un mes acumule como full-time. Lo que sí es importante es que el Departamento del Trabajo valida ahí que son 20 horas semanales, tiene que trabajar 20 horas en otra semana. ¿Cuál es en toda la semana? ¿Cuál sería el truco? Pues el truco sería sencillo. Usted tiene un part-time, las primeras 2 horas, las últimas 2 semanas, la última semana del mes y la primera semana del mes, póngalo 15 y 15 horas y 15 horas y así se va a asegurar que no acumula. Y las otras 2 semanas lo pone 30 o 25 y ya. Lo tiene que hacer así porque hay que ahorrarse los chavos. Que alguien podría decir que eso es represalia, ¿no? Usted hace los horarios. Yo te contrario, me aseguro que haya, por lo menos, para que no haya coincidencia de que como la última semana lo puse 15 horas, pero como las de la primera semana, esas cuentan para atrás y para adelante, si trabajó unas horitas en agosto, le van a contar acá. Y entonces va a tener la consecuencia de que le va a acumular. ¿Cuál sería la dinámica? La última semana del mes. Y la primera semana del mes ponerlo 15 y 15. O 18 y 18. Asegurarse que no hay madre, no hay forma que sumándolas todas llegue a 20 en una de las semanas. Y así lo va a acumular. Es la única forma. Bueno, yo creo que ya discutí varios ejemplos. El bono, en cuanto a esto, pues eso es por ahí abajo. No es ahora.
Sí, que no se rompa la cabeza con el bono ahora. Sí hay escenarios en que podríamos rompernos la cabeza, ¿verdad? Porque el empleado que usted despide hoy, ¿verdad? Pues ya el empleado, en teoría, tiene el bono o tendría derecho al bono con 700 horas. ¿Por qué? Porque la ley del bono dice que el bono se paga entre el año bono se calcula desde desde octubre 1 a septiembre 30. Ese bono se calcula, o sea que en este año, septiembre 30 a las 12 de la noche cierra el año bono y la guía de interpretación para la relación laboral dicen que usted no puede pagarle ese bono. Nada impide que lo pague tan rápido como el 1 de octubre. O sea que ese bono se cualifica al cierre de septiembre 30 y si el empleado tenía 700 horas, lo va a tener y allá abajo se lo tendrá que pagar. Esa controversia va a estar, yo no le aconsejo que diga, porque el empleado trabajó la mayor parte del tiempo bajo el esquema de ley anterior, no tiene derecho al bono. El empleado una vez se tiene que pagar el bono. Allá abajo en el cálculo se tiene que hacer entre noviembre, que se cierra en septiembre 30 el año bono. Tiene 700 horas, usted le va a tener que pagar el bono. Ahí no tiene break. Lo que pudo haber pasado es a esos empleados que usted despidió antes de septiembre 20, antes de julio 20, que entró en vigor la ley. Si usted lo despidió, pues en teoría esa persona, usted puede decir que no tenía derecho al bono. Si no tenía las 1.350 horas. Pero esa pelea va a estar difícil también. Porque, número uno, porque en ese momento usted no tenía ninguna obligación de pagar el bono. Y número dos, porque estos genios le pusieron a la ley del bono una cláusula que dice que cualquier duda en el berenjenal que hicieron se tiene que resolver a favor del trabajador. O sea, ¿qué usted cree que va a hacer el tribunal cuando ve esa oración ahí? No, lo que pasa es que esta ley sí está enredada, yo entiendo, pero cualquier duda hay que resolverla a favor del trabajador. Tiene bono. O sea, no se aventure por ahí. Así que, jóvenes, no nos desesperemos. Yo sé que está complicado. Lo importante es que usted vaya de la mano con alguien que sepa. Eso es bien importante. Y que tome decisiones, ¿verdad? Inteligentes, esperando a ver qué la Junta hace. La Junta debería tener la prudencia, la sapiencia de que sus decisiones tienen efecto esta vez en el mundo real. Porque cuando la Junta impugna cosas del gobierno, eso no le importa a nadie. Que si aquello, que si lo otro, eso son cosas que... Pero en el sector privado, aquí nosotros tomamos decisiones día a día. Y tienen efecto en la vida de un montón de gente de verdad. Y no queremos exponernos a reclamaciones legales por ser agresivos en la interpretación. Mi teoría sería ser conservador para procurar no estar en violación de la ley. Así que vamos a esperar qué la Junta hace. Mi acercamiento sería tomar decisiones basadas en que la ley ha estado vigente todo este tiempo. Hay unas cosas que tenemos que hacer en cuanto a eso, ¿sí? Unas programaciones importantes. Ya les dije, periodo de tomar alimentos. En cuanto a séptimo día de los estudiantes, vamos a ir repasando algunas de esas cosas ahora. A fin de mes, pues, y luego que acaben los primeros días de agosto, tendremos las vacaciones de la enfermedad encima, ¿verdad? También. Y los periodos probatorios, pues yo pensaría que son 90 días todas las personas que yo contraté durante estos días. También para evitar una controversia legal. Yo voy a coger la ley en el orden que está. La ley 41 en el orden que está. Si usted la tiene, como dicen en la iglesia, vamos a leer de Génesis versículo... no es aquí, no es lo mismo. Vamos a cogerla en el orden que la aprobaron estos muchachos y muchachas. Y yo voy a ir discutiendo los cambios con ustedes. Y quiero, ¿verdad? Voy a tratar de moverme son las 9:52. Voy a tratar de moverme con relativa rapidez, ¿verdad? Para tener un rato de preguntas y respuestas. A mí me gustan las preguntas y respuestas. Creo que es la parte más importante de esta dinámica y las quiero atender sus preguntas y sus dudas. Y quiero, ¿verdad?, poder interactuar con ustedes un rato. Lo primero que hace la ley, y va a haber algunas disposiciones que yo le voy a ir bastante por encima, porque son, como decimos por ahí en la calle, asuntos de abogado, ¿verdad? De abogado. Los asuntos de abogado, claro, esos asuntos de abogado tienen impacto sobre usted. El impacto sobre usted lo vamos a discutir, no es que es superficial, ¿verdad? Pero asuntos del peso de la prueba, de restitución, en cuanto al casos de despido, que tienen un efecto sobre usted real, son cosas de abogado. El asunto de la restitución de la presunción de discrimen son cosas de abogado.
conflictos que tiene la ley en cuanto a lenguaje con otros lenguajes de otras leyes y de esta misma ley, pues son cosas de abogados. Les voy a plantear cuáles son los problemas prácticos para ustedes también. No es que voy a menospreciar esa dinámica, ¿verdad? Ni la voy a bypassear, como decimos en San Sebastián de las Vegas del Pepino. Lo vamos a atender. Vamos a coger el artículo 2.12, que es, después que dice esa cosa maravillosa que dice, decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico lo siguiente. El artículo 2.12 es lo que yo llamo el artículo de la jaibería. En Puerto Rico nosotros habíamos establecido en la Ley 4 del 26 de enero del 2017 que nuestra legislación se tenía que interpretar, ¿verdad?, tomando en cuenta unos preceptos jurídicos de valor universal. Y también habíamos establecido que el patrono tenía discreción para interpretar sus propias reglas basados en unos criterios objetivos de valor universal. Dice ahora ese artículo 2.12, de existir ambigüedad en alguna disposición de un acuerdo de empleo, se interpretará dicha disposición liberalmente a favor del empleado o empleada. O sea, que si usted tiene un acuerdo de empleo, un contrato de trabajo, eso es lo que es un acuerdo de empleo, un contrato de trabajo. Y recuerden que el artículo 2.2 de la Ley 4 define lo que es un contrato de trabajo y dice que es un acuerdo escrito o verbal en el cual se intercambia dinero por servicio, atendiendo un montón de exclusiones, contratistas independientes, franquicias, empleados que trabajan en voluntariado, empleados que los favores que se hacen por liberalidad, las prestaciones de los presos y la relación de empleo de familia, a menos que no sea la intención de las partes establecer una relación de trabajo formal. Así que ya usted tiene un problema, y aquellos de ustedes que les encantan los malditos contratos, yo quiero un contrato, necesito un contrato. ¿Dónde está el contrato? Queremos un contrato, dámele el contrato. ¿Contrato para qué? Si los contratos lo que tienen son problemas, ya vemos que si usted pone cualquier cosa ahí, se va a interpretar a favor del empleado. Usted lo que tiene que hacer es una oferta de empleo, una hoja de deberes, y nos vamos por ahí para abajo. Y un manual del empleado en cumplimiento con la ley, que tenga las políticas necesarias y procedimientos claros, y nos fuimos. Pero a la vez que usted ponga claro, hay escenarios donde usted necesita un contrato de empleo porque está contratando un ejecutivo y hay un montón de disposiciones sobre Golden Parachute, sobre qué pasa con la terminación. Usted puede pactar, la ley dice que entre las causales de extinción están las que disponga el contrato de empleo. Usted tiene un empleado bien particular que tiene unas funciones bien particulares, usted quiere pactar unas causas de terminación bien particulares, las puede pactar. Usted quiere incluir un acuerdo de no competencia, lo puede poner ahí de una vez, aunque no tiene que ser en el contrato de empleo, puede hacer un acuerdo de no competencia solito para eso más nada. Pero piense bien si va a ser un maldito contrato de trabajo, porque cualquier cosa que usted ponga ahí la van a interpretar a favor del empleado ahora. Segundo, después venía un párrafo muy interesante y está todavía ahí que dice, lo anterior también será la aplicación en interpretarse las políticas o reglas establecidas por el patrono. O sea, que esa dinámica de que las reglas, fíjese que el acuerdo de empleo hay que interpretarlo liberalmente a favor del empleado. Y dice la ley ahora que lo anterior será la aplicación al interpretarse las políticas o reglas establecidas por el patrono. O sea, que si usted tiene alguna regla o política que tenga algún conflicto que se puede interpretar de varias formas, el tribunal está llamado a interpretarla a favor del trabajador. En el negocio suyo, con las reglas suyas, con los chavos suyos, lo tienen que interpretar a favor del empleado. No obstante, y esta es clave, en los casos en que el patrón se reserve la discreción para la interpretación de sus políticas o reglas, es decir, que usted en su política, en su regla, en su manual diga que usted se reserve el derecho de interpretarlo, ¿verdad?, dependiendo de ciertos factores, que es su derecho, su prerrogativa de interpretarlo. Esa frase sacramental tiene que estar ahí. Yo, el patrono, la empresa, debe quedar claro que la empresa se reserve el derecho de interpretar esta política, esta regla, este manual, de conformidad con los siguientes preceptos que son importantes para nosotros: mi visión, mi servicio al cliente, el servicio al paciente, la privacidad, la confidencialidad, debido del tipo de negocio que usted tenga y a qué usted quiere orientar su servicio, su negocio. Dice, debe reconocerse esa reserva siempre que la interpretación sea razonable. O sea, que el tribunal siempre se puede meter en la razonabilidad de esa interpretación y no arbitraria ni caprichosa. O sea, que usted no puede aplicarle la regla a unos y a otros no. Esa dinámica de aplicar las reglas caprichosas o arbitrariamente puede dar el traste con su reserva de derecho. O se disponga de otra manera en una ley especial, ¿verdad? Pero la ley tenía un lenguaje, énfasis en IA, tenía un lenguaje que hablaba
de lo pactado por las partes, la buena fe, la productividad, la naturaleza de la relación. Todo eso lo eliminaron. ¿Por qué? Porque a estos muchachos les gusta el lapachero de la mediocridad. A los legisladores en el que ellos nadan muy bien y los quieren trasladar al sector privado y quieren limitar la capacidad de los negocios a correr los negocios como tienen que correr, como relojitos suizos, ¿verdad? Y no lo llamamos engaño. Esto es para facilitar las reclamaciones de demandantes, de los empleados. Lo es. El propósito de la ley es ese. No se llamen engaño, es ese. El artículo 2.18 nos cambia la prescripción. Antes toda toda reclamación, que emanara de un contrato de trabajo, ¿verdad? Prescribía en un año, excepto que por ley especial hubiera otras dinámicas, ¿verdad? Por ley especial, pues había otras prescripciones, ¿verdad? La ley de represalia, la ley 115, tiene una prescripción de 3 años y otros términos prescriptivos. Ahora, toda reclamación que emana de un contrato de empleo prescribe en 3 años. Y esto es un problema que me ha causado un problema, o te puede causar un problema bien fácil de ver. Si usted tiene un empleado exento, que está reclamando algún beneficio, los beneficios o paga o compensación de los exentos no emanan de ninguna ley laboral, emanan de la política suya, del contrato de trabajo. Antes esas reclamaciones prescribían en un año, ahora prescriben en 3. O sea que es un problema. Nosotros pudimos durante todo este tiempo, del 2017 al 2022, plantear con éxito que había casos que estaban prescritos porque hay acciones legales o hay causas de acción, que no tienen término en la ley. No hay un término en la ley para reclamar la violación del derecho de reserva de empleo bajo el artículo 5 de la ley del fondo. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Vélez vs. Pro International, tuvo que poner que eran 3 años. Pero como eso era jurisprudencial y no había término, ahora era un año, porque con el término anterior, toda reclamación que emanara de un contrato de empleo era un año. Y había abogados que radicaban en año y medio y nosotros levantamos la prescripción y los jueces decían, sí, está prescrito, porque ahora hay un término en la ley. Ahora volvemos a 3 años. ¿Qué logran con eso? Pues que la gente tenga más tiempo para demandar, que sigan mandando cartas, que los testigos desaparezcan, que los testigos se vayan, que no tengan los testigos a la hora del juicio, y le quitan certidumbre y seguridad a la defensa de los patronos en los casos. Eso es lo único que logran con eso. Aparte de dar más derecho, ¿verdad? Que eso a ellos les encanta. Eso es en cuanto a la ley 4, ¿verdad? Son las enmiendas que se traen a la ley 4. Ahora vamos a coger el artículo 4. Si usted está conmigo, tiene tiempo de abrir su Biblia, de buscar la ley y sentarse y discutirlo, ¿verdad? Lo vamos a discutir en el orden que está. Puede buscarlo en el proyecto 1244. Si no tiene la ley, porque no consigo la ley firmada, que es esta que está aquí, ¿verdad? Pues puede buscar en Google el 12 proyecto P de la C o P de la C creo que era. Sí, P de la C 1244. P de la C 1244 y ahí tiene que asegurarse que tiene el que es, el entirilado después de las 1000 discusiones que tuvieron los genios estos para atrás y para adelante, ¿verdad? Pero podemos ir por ahí, podemos ir con ese libreto. Vamos a coger el artículo 4, de la sección 4 de la ley, que enmienda el artículo 4. Fíjense que la ley no trae un cambio en cuanto a cómo se pagan las horas extras. Me ha llegado consulta. Licenciado, ¿el pago de la hora extra cambió? No. El pago, cuánto se paga, sigue siendo exactamente la regla que aplicaba después de la ley 4. Recuerden que antes de la ley 4, antes del 25 de enero, del 26 de enero del 2017, es decir, el día 25 de enero del 2017, el overtime se pagaba dependiendo del volumen de negocios de su empresa. El volumen de negocios de su empresa. Volumen de negocios de su empresa. $500,000 le daba cobertura federal bajo el Fair Labor Standards Act. Y ante ese escenario, usted tenía que pagar el overtime o podía pagar el overtime tiempo medio sobre 8 y tiempo medio sobre 40. Un volumen de negocio menor a $500,000 no le daba cobertura federal, le daba cobertura solamente estatal y usted estaba obligado a pagar el overtime doble y doble. Se me pierdan, estoy hablando antes de la ley 4. Llega la ley 4, Templo del Velo se rasga y llega la ley 4. Y la ley 4 entonces lo que hace es que elimina el requisito de volumen de negocio en cuanto a la paga en Puerto Rico de overtime. Claro, a nivel federal, pues usted tiene que pagar el overtime sobre 40 a tiempo y medio, any break, ¿verdad? Y establece la ley de Puerto Rico que el overtime se va a pagar a tiempo y medio sobre 8 y tiempo y medio sobre 40, excepto aquellos empleados con derecho
a cobrarlo una cantidad mayor. ¿Y qué empleados tenían derecho? Estoy hablando de la Ley 4, que se aprobó el 26 de enero del 2017. Anterior a la Ley 4 está lo que discutimos ahorita. El 25 de enero del 2017 aplicaba el volumen de negocio, más de medio millón, menos de medio millón. ¿Quién tenía derecho a cobrar overtime doble? Los empleados que trabajaban en un patrono, ¿verdad? Con un volumen de negocio menor a medio millón, doble y doble. Esos mantuvieron ese derecho, arrastran ese derecho después de la Ley 4. Esa realidad no se cambia con esto de ninguna forma. Esta ley no tocó a cuánto se pagan las horas extras. Sí toca, sin embargo, un elemento de cómo se calculan las horas extras. Y está en la sección 4, donde dice, ahora, las horas que un empleado o empleada trabaja para su patrono en exceso de 8 horas son horas extras, la definición de horas extras, durante cualquier día calendario. Y eliminaron el no obstante, el patrono podrá, con una notificación previa de 5 días, siempre que haya 8 horas entre el último turno y el próximo turno bajo ese ciclo diferente, establecer un ciclo alterno. Ese ciclo alterno se eliminó. Así que aquellos clientes nuestros, que tenemos algunos de ellos, que establecieron un ciclo alterno de 2 de la mañana a 2 de la mañana, periodos de 24 horas con diferentes de 12 de la medianoche, de 12 de la madrugada a 12 de la medianoche, tienen que eliminar eso. Eso se acabó. No hay ciclos alternos ya. Eso lo hacían, por ejemplo, yo no sé cuál es la manía de estos tipos y tipas de cambiar eso, porque eso facilita y flexibiliza. Si mi caja registradora se cuadra con mi filial que está en Tennessee, yo le quito aquí el Daylight Saving Time a mi relojito y yo sincronizo perfecto mi caja registradora con las operaciones mías en Tennessee de 2 de la mañana a 2 de la mañana, porque allá son las 12 de la noche, cuando aquí son las 2 de la mañana, y eso facilita un montón de cosas. ¿Qué cambia? ¿Qué gran contribución hacen ellos quitando ese factor de flexibilidad para el negocio ahí? ¿Cuál es la obsesión con poner las cosas del siglo pasado? No hablemos de si aquí tenemos que mirar toda nuestra legislación, porque hay un desfase completo entre lo que la gente quiere y los empleados de hoy día quieren versus lo que nuestra legislación de los años 40 dispone. Eso es otro debate que podemos tener otro día. Vamos a hablar de la embarrada que hicieron con lo que hicieron aquí. De eso podemos hablar. Por eso es concreto. El debate de si nuestra legislación cumple o no cumple con una misión de atraer, eso lo tenemos que tener con un vinito en la mesa, porque eso es complicado. Así que el ciclo ya no es una posibilidad que yo lo establezca diferente. Todo lo demás, básicamente, está igual en ese sentido. En cuanto a cómo se pagan o a cuánto, ¿verdad? En cuanto a cómo se calculan las horas extra, perdón. Bueno, ¿qué otra cosa hicieron? Ustedes recordarán esa figura de la solicitud de condiciones de trabajo flexibles. Y tengo clientes que se me confunden y me envían para que yo les revise todavía acuerdos de FlexiTime. El FlexiTime no existe. El FlexiTime era una figura que no la está en la ley, que existía, énfasis en IA, ¿verdad? Bajo el esquema anterior en que las horas extras se calculaban en ciclos de 24 horas revolving. Todo el tiempo el reloj tenía que estar buscando para atrás ese ciclo de 24 horas para recoger esas horas que se pasaban de 8. Ya no es así. Ahora es en el día calendario, de 12 a 12. Cada día es un bloque de Lego independiente. El momento en que yo entro a trabajar el día siguiente no incide sobre las horas extras, ni tampoco el momento en que disfruto el periodo de un alimento. Ese FlexiTime era únicamente para ahorrarme pasado el overtime que se generaba por el adelanto a la hora de entrada, por el atraso del momento que disfruté del periodo de alimento con respecto al día anterior. Pero esa figura ya no es relevante porque ya el overtime no se calcula así. Ahora se llama itinerario de trabajo semanal alterno. No me confundan la peste con el mal olor, son cosas separadas. El itinerario de trabajo semanal alterno es una figura diferente, con consecuencias diferentes, con impacto diferente. ¿Ok? Aclarando eso, del saque, la reforma laboral, la ley 4, trajo una figura que es la petición de condiciones de trabajo flexibles. No es el itinerario de trabajo semanal alterno, no es el FlexiTime, que ya no existe, es que yo le pida al patrono trabajar más horas, menos horas, un cambio en el turno de trabajo o un cambio en el lugar de trabajo. Y tengan presente algo. La ley dice, un empleado o empleada, la ley dice al día de hoy, en el lenguaje de la ley 41, un empleado o empleada podrá solicitar por escrito un cambio de horario, un cambio en la cantidad de horas o el lugar donde deba realizar su trabajo. Tengan presente que el Departamento del Trabajo interpreta que ese cambio en el lugar donde deba realizar el trabajo incluye trabajo remoto.
Departamento del Trabajo compareció a las vistas del proyecto que estos genios estaban tratando de aprobar para regular el trabajo remoto, que decía que el trabajo remoto se podía conseguir, yo no estaba obligado, era a veces, pero a veces no, que no podía ser irrazonable, que lo podía dar, pero no podía negarlo, que era un disparate lo que estaban haciendo. Y el Departamento del Trabajo compareció diciendo, no hace falta ese proyecto porque ya la ley dispone que un empleado puede pedir. Claro, el empleado que le aplica la ley 379, un empleado no exento bajo la ley 379, puede pedir un cambio en el lugar de trabajo. Y eso incluye trabajar remotamente. O sea, que una petición de trabajo remoto hay que canalizarla por este túnel que vamos a ver ahora. Y el empleado me pide más horas, menos horas, un cambio de horario, cambio de turno, o un cambio en el lugar donde realiza su trabajo. Y, ¿verdad? Dice ahí, perdónenme, que es que esto está unas páginas para adelante y unas para atrás. La solicitud escrita del empleado tiene que ser por escrita o empleada tendrá que especificar el cambio solicitado, la razón para la solicitud, la fecha de efectividad y la duración del cambio. Eso estaba en la ley. Tiene que ser por escrito. No se arriesgue a decir, como el empleado no me lo mencionó, pero como no me lo dio por escrito, yo no lo atendí. El supervisor lo sabía. Mire, le voy a decir, pues antes yo no le sugería que se arriesgaran, pero ahora se lo sugiero menos. Ahora se lo sugiero menos, ¿verdad? Menos todavía. ¿Por qué? Porque van a ver el lenguaje que incluyeron ahora estos muchachos y muchachas. Dice la ley ahora, y esto no estaba, esto es nuevo, en ningún caso se le requerirá a un empleado el uso ni la inclusión de términos o conceptos específicos en la elaboración o presentación de cualquier solicitud al amparo de este artículo. O sea, que una solicitud gulemba, incompleta, cualifica. Y dice aquí, cada patrono establecerá el procedimiento interno aplicable para documentar estas solicitudes. Fíjense que ya tenemos un escenario donde por ley nos han cambiado o nos han creado dos formularios nuevos. Les mencioné ya que nosotros tenemos que crear un acuerdo para obviar el segundo periodo de alimentos siempre que el empleado disfrute del primero y no trabaje más de 2 horas en el día. Es un acuerdo que nosotros no teníamos que tener y ahora lo necesitamos para aquellas instancias en que eso pueda surgir. Y ahora también resulta que necesitamos una política para establecer cómo se manejan estas solicitudes de condiciones de trabajo flexibles. ¿Por qué yo le llamo solicitud de condiciones de trabajo flexibles? Porque es la forma en que las guías para la interpretación de la legislación laboral de Puerto Rico se refiere a ellas. Dice que nosotros estamos obligados a contestar esto por escrito. Ya el requisito, ¿verdad?, de los 15 empleados no existe, ¿verdad? Porque para contestarlo por escrito, todos los patronos tienen que contestar por escrito, aunque estos muchachos que no saben escribir, no tienen sintaxis ni gramática correcta, le dejaron la oración que dice que en los casos de un patrono con más de 15 empleados o empleadas, la condición requerida será por escrito. Esa oración tienen que eliminarla, porque arriba ya pusieron que el patrono vendrá obligado a poner una condición escrita, independientemente del número de empleados que usted tenga, ¿verdad? O sea, que dicen que es por escrito 2 veces. Es por escrito para todo el mundo y es por escrito también para los que tienen más de 15 empleados. O sea, que lo dejaron ahí, está mal redactado y confunde. Si usted tiene 3 empleados, lo tiene que contestar por escrito también. Dice que formará parte del expediente de personal del empleado o empleada dentro de un término de esa solicitud, ¿verdad? Que hay que meter esa solicitud, esa contestación en el expediente. Y hay que contestarla en 20 días calendarios contados a partir de haber recibido la solicitud. Dice que si el patrón se reúne con el empleado dentro de esos 20 días de haber recibido la solicitud de cambio, su contestación podrá notificarse dentro del término de 14 días calendarios siguientes a dicha reunión. O sea que tengo 14 días para contestarle. El Departamento del Trabajo interpreta en las guías que si yo me reúno con el empleado el día 20, le puedo contestar en 14 días. O sea que tengo hasta me ganaría 14 días, tengo hasta el día 34. Pero el artículo 10 de esas, eso dice en las guías, pero también dice el reglamento 9017 en el artículo 10, dice lo mismo. Y dice que hay que darle deferencia patronal a estas contestaciones. Vamos a ver si eso lo mantienen, porque ahora hay un lenguaje aquí que es destructivo para eso. Y también dice que lo que nunca puede pasar es que yo esté 34 días sin contestarle, los 20 más los 14, porque si no, básicamente lo concedí. Y dice también el reglamento 9017 que las que yo concedo de boca, sí, dale, y después hablamos, sí, dale, después el supervisor que le diga, sí, dale, que después vamos a recursos humanos, ya las concedió usted. En su contestación, el patrón podrá conceder o negar la solicitud del empleado. Una concesión puede quedar sujeta a las condiciones o requisitos acordados entre el empleado o empleada y el patrono. Una denegatoria deberá contener las razones particulares. Esa palabra no estaba en la ley, estaba en las guías
para la interpretación de la legislación laboral decía que teníamos que ser un poquito específicos en la contestación, pero aquí dice razones particulares y cualquier alternativa específica a la solicitud presentada. Dice la ley que en aquellos casos en que la denegatoria, ¿verdad?, se basa en que el patrón no tiene disponible una alternativa para el cambio solicitado, así lo hará constar en su contestación. Si no hay alternativa, hay que decirle, mira, flaco, no, y no hay alternativas aquí. Esto es lo que hay. Y fíjense que le cambiaron el lenguaje brutalmente arriba, porque dice, una concesión puede quedar sujeta a las condiciones o requisitos acordados entre el patrón y el empleado. Ese lenguaje no estaba. Sugiere que yo me tengo que sentar con el empleado y acordar cosas, cuando se supone que yo lo que le diga es sí o no. Esto no es una negociación. Pues sugiere eso, ese lenguaje. Así que tener mucho cuidado en ese sentido. Y obviamente esto solamente es aplicable a empleados o empleadas que laboran regularmente 30 horas o más a la semana y que hayan trabajado para el patrón por lo menos un año. ¿Verdad? Sin embargo, las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a otra solicitud presentada dentro del término de 6 meses. No puede estar pidiéndome todo el tiempo. Y esta dinámica de la hora de los part-time y la acumulación pues rompe con el Da Vinci Code. La reforma tenía un Da Vinci Code, que era, ¿verdad?, 6 horas al día, por 5 son 30, 30 por 4.33 te daba 129.90, no acumulaba vacaciones, no tenía periodo de tomar alimentos. Tenía una numerología dentro de la reforma que es una lógica perfecta. Todo esto ahora de la acumulación de los part-time y todo esto, pues la ha descuajaringado. Y eso ahora, pues, tenemos que manejarlo porque hay otras leyes también que requieren una acumulación de horas o horas mínimas para tener derecho a cosas, como por ejemplo la catastrófica, licencia por enfermedad catastrófica, la ley 28, que aquí la tocan al final también para añadir una condición adicional, condiciones similares a la hemofilia, que la vamos a repasar brevemente ahorita. Así que, y claro, está el lenguaje de las represalias que se trae en ese sentido, de la sección 6 de la ley. Trae el lenguaje de las represalias en cuanto a un empleado que pide itinerario de trabajo semanal alterno, más horas, menos horas, cambio de lugar de trabajo, condición de trabajo flexible, reposición de horas. No se puede tomar represalias contra nadie. Eso pena de que Satanás vaya a su casa y lo busque usted, porque ahí están las peores consecuencias legales que un patrón puede enfrentar en cualquier escenario posible. Y entonces, de ahí vamos a la sección 7 de la ley, en la que estos muchachos y muchachas cogieron el periodo de tomar alimento y lo revirtieron al siglo pasado. ¿Verdad? Y tenemos el lenguaje que establece, ¿verdad?, que el periodo de tomar alimentos deberá comenzarse a disfrutar no antes de concluir la tercera ni después de comenzar la sexta hora de trabajo consecutiva. Volvemos al pasado. La ley lo había enmendado para luego de concluir la segunda, ahora no después de concluir la tercera, disponiéndose que podrá disfrutarse del periodo de tomar alimentos entre la segunda y tercera hora consecutiva de trabajo mediante acuerdo escrito entre el empleado y empleada, pero eso tiene una consecuencia. Si usted acuerda que el segundo, esa hora después de la segunda o esa media hora después de la segunda va a ser el periodo de tomar alimentos, usted tiene que velar que el empleado después de eso no le trabaje más de 5 horas, porque si trabaja más de 5 horas y no hay un acuerdo firmado para obviar automáticamente el segundo periodo de tomar alimentos, usted va a tener un segundo periodo de tomar alimentos en la jornada de trabajo. Así que tiene que tener cuidado con eso. Y obviamente usted no va a ver ahí ya el lenguaje que hablaba de la posibilidad de que el periodo de tomar alimentos se obviara automáticamente cuando el empleado no trabaja más de 6 horas. Eso no está ahí ya. Se acabó. Esa excepción, esa obviación automática no está. Dice la ley que un patrón no podrá emplear a un empleado o empleada por un periodo de trabajo que exceda de 10 horas por día sin proporcionar al empleado o empleada un segundo periodo de descanso para tomar alimentos. Y aquí es que viene el cambio. En los casos en que el total de horas trabajadas no exceda de 12, el segundo periodo de tomar el segundo periodo de descanso, podrá ser obviado siempre y cuando el primer periodo de descanso para tomar alimentos fue tomado por el empleado o empleada y exista un acuerdo escrito entre el empleado y empleada, y entre empleado y empleada, entre empleado o empleada y patrono. Es que el lenguaje de empleado, empleada y patrono, pues, confunde un poco. O sea, que ese segundo PTA requiere para que se obvie de acuerdo escrito. Antes no era así, antes se obviaba automáticamente sin formalidad alguna, decía el reglamento 9017 de la ley 379, que el Departamento del Trabajo va a tener que hacer de nuevo el reglamento 9017, porque estos cambios lo van a obligar estos cambios van a obligar a interpretar un montón de cosas. O sea, las guías para interpretación de la legislación laboral, que es un documento que estaba bien pensado, bien hecho, un documento, ¿verdad?, que es lo mejor. Yo no estaba de acuerdo con algunas de las cosas que estaban ahí, pero es un documento sólido
de interpretación lo van a tener que rehacer de nuevo luego de este bache que han hecho esta gente. Y otro cambio fundamental aquí es este. Usted sabe que antes los acuerdos para reducir el periodo de tomar alimentos eran de validez indefinida, pero por el primer año ninguna de las partes podía salirse de ese acuerdo sin el consentimiento de la otra. Miren lo que hicieron. Las estipulaciones para reducir un periodo de descanso para tomar alimentos serán válidas mientras tengan el consentimiento del empleado o empleada y su patrono. O sea que yo puedo firmar hoy un acuerdo para reducir el periodo de tomar alimentos y yo te traigo bajo la premisa de que me vas a trabajar este horario, después que lo firmas, y a los 3 días venir y decirme, ya retiré mi consentimiento a eso, yo quiero coger una hora de tomar alimentos. Y se me descuajarengaron los horarios. O sea que la certidumbre que me daba que por un año ninguna de las partes se podía salir, pero de la misma forma. De la misma forma. Si un empleado le firma esto a usted y a usted no le conviene ahora, pues usted se puede salir también. Tenga presente, muchos por ahí que yo los escucho hablando y sorprenden a uno. El lenguaje que decía que estas reducciones para tomar alimentos eran a conveniencia mutua no está en la ley desde el 2017. Eso de que es a conveniencia mutua no está ahí ya. Claro, usted tampoco puede hacerlo al garete y decidir que hoy sí y hoy no, y mañana es media hora y hoy una. Pero ya no hay un lenguaje que diga que es a conveniencia mutua. Eso no existe ahí. Tenga presente también que si usted consistentemente, usted no firma o no suscribe un acuerdo de esta naturaleza de reducir el periodo de tomar alimentos para ahorrarse la penalidad, porque las guías para interpretación de la legislación laboral dicen que si usted sistemáticamente hace que el empleado o no permite que el empleado disfrute de su periodo de alimento, usted tiene que pagar la penalidad por la hora completa, aunque tenga un acuerdo para reducir el periodo de alimento a media. Así que tenga cuidado con eso, porque es para reducir tiempo, no para reducir en ese escenario penalidades. ¿Ok? Eso lo dice, eso había sido siempre mi interpretación y el Departamento del Trabajo la reitera y la refrenda ahí. En cuanto al pago del periodo de alimento, eso no cambió. ¿Cómo se paga el periodo de alimento? No cambió en nada. Se sigue pagando la penalidad, o sea, ¿cómo se paga la penalidad por periodo de alimento? No cambió en nada. Vez y media para los que contrató después de la reforma laboral, después de la primera, de la 26 de enero del 2017, la ley 4, y doble para los que contrató antes. Y ahí eso no cambió en nada. Entonces, ¿verdad? Dice la ley al final, cuando los empleados y empleadas estén unionados, la estipulación para reducir el periodo señalado para tomar alimentos solo se podrá efectuar mediante convenio colectivo o acuerdo escrito entre la unión y el patrono, sin que sea necesario, en tal caso, el consentimiento individual de los empleados y empleados representantes de la unión y la aprobación del secretario del Trabajo. Es que la aprobación del secretario del Trabajo hace un montón de tiempo que no hace falta para ese acuerdo. Yo no sé por qué dejaron ese lenguaje ahí, porque eso confunde a la gente. Confunde a la gente. Y obviamente este lenguaje es un lenguaje que buscaron las uniones. Y no tenían ni que buscarlo, porque es que se ve que los que trabajan con esto no saben derecho laboral. Es obvio que el disfrute del periodo de alimento es un término y condición de empleo. Es obvio que es un término y condición de empleo que habría que negociarlo. Pero más obvio es que estos tipos y tipas dijeron que los empleados cubiertos por un convenio colectivo están exentos de la ley 379 y está bien claro ahí. O sea que esto es un beneficio que ellos ni tienen. Ese lenguaje es completamente inoficioso. Eso no tiene ni que estar ahí. Porque no tienen derecho a disfrutar del periodo de alimento porque están exentos de la ley. O sea, es que está frío el café ya, pero hay que darse un buche de cafeína. Entonces, otra cosa que estos muchachos y muchachas hicieron. Cojan la sección 8. De la ley. Algo tan sencillo. Oye, yo he visto, ¿verdad?, mucha gente hablando de esto y le pasan por encima ese lenguaje. Como ese lenguaje es trascendental. Esa sección 8 es mortal para los patronos. Dice, reglamentación por el secretario o secretaria del Trabajo y Recursos Humanos. Ahí dice, él o la secretario A del Trabajo preparará reglas y reglamentos necesarios para el mejor cumplimiento de esta ley. Tales reglas y reglamentos deberán promulgarse en un término no mayor de 90 días a partir de la aprobación de esta ley.
volaron en cantos el lenguaje que decía que las reglas para interpretar nuestra legislación de horas y salarios tenían que ser compatibles con la legislación federal del tema. Porque es que son dos sistemas de derecho coexistiendo que deben ser compatibles. Pero en su afán politiquero sacan eso para crear un desfase. Y ese lenguaje era fundamental que estuviera ahí para todos los efectos de interpretación. ¿Qué hacen después? La sección 9 y la sección 10 trabajan con la ley 289, que es la ley del séptimo día de trabajo. Una cosa importante, en ninguno de estos cambios se tocan los exentos según fueron traídos, creados, concebidos por la ley 4 del 2017. Los exentos, la lista de exentos sigue estando exactamente igual en todo su esplendor. Por eso es que le digo que yo no sé por qué demonios ellos están hablando de que si los unionados tienen que consentir la unión a un derecho que no tienen bajo la ley. Y que obviamente no tienen ninguna injerencia a ellos, porque es obvio que los términos y condiciones de empleo se tienen que negociar con una unión, el que sea. Y la ley de Puerto Rico no tiene ninguna injerencia en ese proceso, porque eso es en la empresa privada, que es lo que esto pretende regular, que hay jurisdicción bajo el NLRA, es materia exclusiva de negociación entre las partes y campo ocupado del National Labor Relations Board. O sea, es que es un desentendimiento, una falta de comprensión de cómo funciona el derecho. Por eso es que tenemos lo que tenemos, porque tenemos gente allá arriba que no tiene ningún conocimiento de esto. Vamos con la 289. ¿Qué cambios traen? Bueno, la 289, el cambio fundamental es la paga doble de los estudiantes. Y la paga doble de los estudiantes está basado en que si una vez yo defino la semana de trabajo y cada patrono define la semana de trabajo, el empleado me trabaja 7 días consecutivos en esa semana de trabajo, y me trabaja durante el séptimo día en la semana de trabajo, que siempre va a ser el mismo. Piensen en el séptimo día como una fila de sillas hacia atrás de 7, 7, 7, 7, 7. La silla de la esquina siempre va a ser el séptimo día. Y las horas que el empleado trabaje, siempre y cuando me haya trabajado en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5 y en el 6, trabajo en el 7, esas horas hay que pagarlas, ¿verdad?, como horas extraordinarias. Si lo contraté antes de la reforma laboral, las sigue recibiendo doble. Si lo contraté después de la reforma laboral, las recibe a tiempo y medio, excepto que son estudiantes, y por estudiante estamos hablando de cualquier persona que está matriculada en un sistema de educación superior, educación universitaria o en cualquier educación posgrado. A menos que no sea una pyme, según lo define la ley 62 del 2014. Y aquí es un buen momento porque es el primer momento en que introducimos ese concepto de las pymes. Recuerden que la ley tiene diferentes excepciones, diferentes tratamientos y fecha de vigencia, porque para las empresas que se consideran pymes, la vigencia de la ley es diferente, entraría en vigor el 18 de septiembre del 2022, porque son 90 días desde su aprobación, desde el 20 de junio con N. ¿Y qué es una microempresa, una pequeño comerciante y un mediano comerciante de conformidad con la ley 62? Pues mire, eso tiene dos criterios. Depende del número de empleados y el volumen de negocios. El número de empleados y el ingreso bruto. Perdón, no es volumen de negocios, es ingreso bruto. Un ingreso bruto menor anual a 500,000 pesos. Un ingreso bruto, menor a $500,000. Menos de 500,000. 499,000 con 999.99 o menos. Y 7 empleados es una microempresa. Un pequeño comerciante es un ingreso bruto de $3 millones, menor de $3 millones, o sea, 2.299.999.99 y 25 empleados o menos. Y un mediano comerciante es un ingreso bruto anual no mayor de 10 millones, es decir, hasta 10 millones, ahí es diferente, arriba es menor de, ahí es no mayor de, ahí es 10 millones. Hasta 10 millones con un centavo ya no caería, y son 10 millones y 50 empleados, tienen que ser los dos. O sea que si yo tengo 10 millones con un centavo, aunque tenga 2 empleados, no cualifico. Tienen que ser los dos. Si yo tengo 10 millones o 9 millones y 65 empleados, no cualifico, porque tienen que ser los dos. No soy un pequeño comerciante. Es el criterio de número de empleados más ingreso anual, ingreso bruto anual. Son los dos. Entonces, ahí en ese sentido, los estudiantes lo cobrarían doble, a menos que no sea pequeño comerciante, un mediano comerciante o una microempresa.
Y recuerden que esto le aplica a todos estudiantes y habla de educación superior, educación universitaria o educación posgrado. No sé cómo esto se va a programar, uno tendrá que hacer un censo en la población para que le marquen y que el empleado tenga una obligación de notificar cuando se matricule en alguna educación. Esto aplicaría hasta a alguien que esté estudiando online, en teoría, porque está matriculado, no tiene que ser presencial. Tendría que yo que preguntarle a los empleados cuando empiezan para programarlos correctamente el sistema si son estudiantes. Si yo tengo tres que son estudiantes y uno que no es estudiante y dejo de contratar los tres, porque alguien podría venir a decir que no los contraté para no pagarle el tipo más caro y podrían venir con un cuento de esa naturaleza si no soy una pyme y traerle algún pleito. O sea, esto es para complicarlo más. Vamos a hablar ahora, siguiendo el orden, de las vacaciones. Las vacaciones son bastante fáciles de entender. Yo al principio manejé bastante esto cuando empezamos la introducción, ¿verdad? El threshold nuevo, la línea nueva son 115 horas. 115 horas o más, voy a acumular 1.25 de vacaciones y 1 de enfermedad, a menos que yo no traiga una tasa de acumulación más beneficiosa del pasado, a menos que usted por política interna no quiera dar más, lo puede hacer, o requerir menos horas, lo puede hacer. Los part-timers, siempre y cuando trabajen 20 horas semanales durante todas las semanas del mes y trabajen 114 horas, 114.99 horas o menos, porque se llegan a 115 y volvemos a lo mismo. Aquí no hay bandera, no hay sticker de part-timer o full-timer. Déjame. El empleado que no trabaje 115 horas se puede ir por la otra tasa. Y la tasa menor, ¿verdad? Es siempre y cuando trabaje trabaje 20 horas durante todas las semanas de ese mes. Sabiendo que el Departamento del Trabajo interpretó, y les invito a buscar esa opinión, ¿verdad? El Departamento del Trabajo interpretó en la opinión 2022-03 que las horas que yo trabaje en esa semana, que tiene días del mes anterior y mes del día siguiente, cuentan para los 2 meses. Esa es la opinión del Secretario del Trabajo, la opinión del Departamento del Trabajo, ¿verdad? O sea, eso es un double dipping, asqueroso, pero es así. Y entre ese escenario, pues había una acumulación reducida. Si es un empleado que trabaja en un patrono con 3 empleados o más, ¿verdad? Pues esa acumulación reducida es medio y medio, ¿verdad? Medio y medio. Si es un empleado que trabaja en una empresa que tiene un volumen de tiene 2 empleados o menos, es 1/4 de enfermedad y medio de vacaciones. Si es una empresa que tiene un patrono que es part-time y trabaja en una empresa que tiene si es un full-time que trabaja en un patrono de 2 empleados, en una empresa de 2 empleados o menos, va a acumular medio y 1, medio de vacaciones y 1 de enfermedad. Sé que es complicado. No es complicado, es cuestión de usted identificarse en qué grupo está. Sé que parece complicado, pero no lo es, perdón. Usted se ubica en qué grupo usted está, 3 empleados o menos, 2 empleados o menos. Se ubica si es un full time. Si es un full time es 1.25 y 1 normalmente. Y medio si es un part time. Si es, ¿verdad? Siempre y cuando cumpla con todos los requisitos. Se ubica en la categoría de 12 o menos, pues entonces si es un full time es medio y 1. Si es un part time, 1/4 y medio. 1/4 de vacación y medio de enfermedad. No es muy complicado. Es cuestión de leerlo con calma. Ese parrafito, para yo entenderlo, porque está mal redactado. Las oraciones que supone que vayan al frente es un desastre de redacción. Yo estuve el domingo con la ley en la mano, caminando por toda mi casa para aprendérmelo de memoria, ¿verdad? Y para poder entender la logística, porque la logística es complicada de esa acumulación. Pero cualquier referencia, pues lo importante es ir a la ley. Y no hay mucho más que eso. La ley lo dice, ¿verdad? Entonces, vamos a coger ahora, después de eso, dos cambios importantes en las vacaciones que tenemos que programar. Las vacaciones se acumulan ahora desde el mismo primer día, básicamente, en cuanto a todos los empleados no exentos. Y otro cambio importante es que, ¿verdad? La ley establecía en el inciso K de la ley del artículo 6 de la ley 180 que a solicitud escrita del empleado o empleada, el patrón podrá permitir la liquidación parcial o total de la licencia por vacaciones en exceso de 10 días. Ya ese exceso de 10 días no está. Ahora no tiene que el empleado dejar reservado ningún tiempo para disfrutarlo. En teoría, el empleado puede pedir, y usted no está obligado a liquidar esto. Quiero que estemos claros. Usted no está obligado a hacer esa liquidación si usted quiere. El empleado le podía pedir la liquidación del exceso de 10, usted podría decir que no. El empleado le puede hoy día pedir la liquidación de todo su balance y usted se lo podría liquidar todo si usted quiere. Le puede decir que no. Sepa que no puede ser arbitrario y caprichoso en rechazar eso. Debe tener uniformidad y consistencia en las decisiones.
¿verdad? Usted puede decirle que no, pero trate de decirle que no a todo el mundo, excepto circunstancias de un hijo tenga una cuestión de enfermedad. Si usted lo que hace es un algarete y todo el mundo pues coge vacaciones sin la liquidación sin disfrute, pues yo pienso que hay un problema, la gente se le va a explotar. Y número dos, los legisladores que estuvieron en toda esa palabra se puede decir aquí, en toda la verborrea de la exposición de motivos, diciendo que esto se hacía porque la gente tiene que descansar y tiene que descansar, pues ahora resulta que no, que tú le puedes pagar las vacaciones completas y se pueden quedar en su casa y el descanso no es tan importante si es para coger los chavos. No hace sentido, es que no tiene sentido lo que estos muchachos hacen. No lo tienen. Y muchachas. ¿Qué hicieron después? A seguir y vamos a acabar en 10 minutitos para coger las preguntas. ¿Qué hicieron después? Pues después se pusieron a traquetear con el bono. Y con el bono, obviamente antes de eso, ampliaron el término prescriptivo de las reclamaciones de salarios a 3 años. Antes era 1 año y 3 hacia atrás. Ahora regresa a 3 años, ¿verdad? Yéndose 3 hacia atrás. Hay un debate enorme diciendo que son 5 años porque la ley 47 del 2021 dice que las reclamaciones de salario se pueden traer en 5 años. Mi teoría o mi posición sería, mi argumento sería que sí que se podía argumentar que luego de la reforma laboral, luego de la ley 4, hubo una expresión legislativa que las reclamaciones de salarios bajo la ley 47 y decía bajo cualquier ley, ¿verdad? Pues podrían traerse en 5 años. El problema es que eso choca con 2 realidades. Número 1, las reclamaciones que se pueden traer bajo la ley 47 o la ley 47 sobre menoscabo de salario mínimo. No es sobre horas extra y periodo de toma de alimentos bajo la ley 379. Y segundo, ahora hay otra expresión de la Asamblea Legislativa que derrota el argumento que los 5 años tácitamente dejan sin efecto los 3, porque el uno de la ley anterior, porque el legislador vuelve y se refiere a 3 y 3 para atrás. O sea que podemos decir con relativa seguridad que la reclamación de salario prescribe en 3 años y 3 hacia atrás, y que es la reclamación de menoscabo de salario mínimo, que es diferente. Me estabas pagando menos de 8.50 o menos de 9.50 el año que viene o menos de 10.50, y ese menoscabo de salario mínimo es lo que yo tengo 5 años para reclamar con 5 para atrás, a una reclamación de horas extra que se rige bajo esta ley, y hay un pronunciamiento legislativo claro luego de la ley 47, ahora con la ley 41, de que son 3 años y 3 para atrás. Eso es un debate para abogados, ¿verdad? Después de eso, pues traquetearon con el bono. ¿Qué hicieron con el bono? Pues mire, con el bono es sencillo, lo bajaron a 700 horas, pero muchos no se dieron cuenta que aumentaron el porciento del bono. El bono antes era el 2% en los empleados que contratamos después de la reforma, después de la ley 4. El 2% con un tope de 600. Por lo tanto, vamos a cogerlo por orden. ¿Qué hicieron? Hicieron 3 cosas. Número 1, bajaron a 700 horas el requisito para todo el mundo. 700 horas, independientemente de la fecha de contratación. Segundo, ¿verdad? Ahora el bono de los que contraté ¿verdad? El bono de los empleados que contraté antes de la reforma sigue siendo el 6% si tenía 20 empleados o más, ¿verdad? El 6% si tenía 12 empleados. Ahora lo cambiaron, porque antes era 15 empleados o menos con el criterio de antes de la reforma. Ahora pusieron 12. 12 empleados o menos sigue siendo, ¿verdad?, el bono barato. O sea que 13 o más, contratado antes de la reforma, 13 empleados o más, me va a coger el 6% con un tope hasta 10.000 el salario a mirar. El 6% con un tope de 10.000 en el salario a mirar. Si el empleado lo contraté antes de la reforma y tengo un patrón de 2 empleados o menos, es el 3% con un tope de 10.000 en el salario a mirar. Así que son 300 pesos. ¿Qué pasó con lo después de la reforma? Después de la reforma, antes el bono era 2%. 2%. Y no tenía tope en el salario a mirar, tenía tope en el bono. El bono de un patrono con 21 empleados o más era 600, 20 empleados o menos era 300. Pero era el 2%, ahora es el 3%. O sea, que un empleado antes para llevarse 600 pesos tenía que trabajar 30.000. Tenía que ganarse $30.000 en el año bono de octubre 1 a septiembre 30. Ahora con 20.000 se lleva los 600. O sea, subieron 1% del bono y eso tiene un efecto sobre la cantidad del bono que el empleado se puede llevar. Casi nadie se ha dado cuenta de ese aumento, pero ese aumento está ahí y va a tener impacto. ¿Ok? Otra cosa que hicieron fue que eliminaron la dinámica de la mitad del bono el primer año. Eliminado. Otra cosa que hicieron fue que establecieron un lenguaje
peligroso en cuanto a las excepciones. Y el Departamento del Trabajo, obviamente, en el caso de las microempresas, ¿verdad? Entiéndase, patronos pequeños, perdón, el caso de microempresas, patronos pequeños, medianos comerciantes, son 900 horas en el año bono, no 700, ¿verdad? Hay un tratamiento diferente ahí a las microempresas, pequeños comerciantes, medianos comerciantes. Otra cosa que hicieron fue, como le dije, que eliminaron la mitad del bono el primer año. Otra cosa que hicieron es que metieron un lenguaje ahí, que yo le dije ahorita, bien lindo, que dice, en la ley del bono. Como saben que hicieron un berenjenal, dice, disponiéndose que existiera ambigüedad en alguna disposición de este artículo, se interpretará dicha disposición liberalmente a favor del empleado o empleado. O sea, nosotros hicimos una ley que no se entiende y como es un revolú, cualquier cosa a favor del empleado. La primera vez que los legisladores son tan carifrescos que ponen que si la ley no se entiende, pues pasa esto. La verdad que uno se sorprende con la creatividad y con la cara de lechuga que a veces ponen. Y otra cosa importante, que yo espero que el Departamento del Trabajo haga su trabajo bien y oriente bien a los patronos. Dice el artículo 7 de la ley 148, el secretario del Trabajo y Recursos Humanos queda por la presente autorizado para adoptar aquellas reglas y reglamentos que considere necesarios para mejor y debida administración de esta ley. Queda asimismo autorizado para solicitar y requerir que los patronos que le suministren, bajo juramento. Ahí había un lenguaje que decía, si así se le requiere. O sea, que el Departamento del Trabajo le tenía que requerir a usted o notificar a usted qué documentos ellos querían bajo juramento para respaldar las exoneraciones del bono. Lo tenía que decir. ¿Qué puede pasar? Que el Departamento del Trabajo no lea eso, no orienta a los patronos bien, usted envíe para allá documentos que no estén juramentados, que el Departamento de Trabajo no le diga que tienen que estar bajo juramento y venga alguien a decir después, ay, como no estaba juramentado, no, la exoneración no, ese documento no lo puedo utilizar para exoneración, pero es que tú no me lo pediste, es que yo no te lo tengo que pedir porque la ley dice que es bajo juramento y la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento y tú sabías eso. Así que esa bomba puede explotar. Y les digo, si usted va a pedir exoneración, someta todo bajo juramento, todo, hasta el nombre suyo, hasta la dirección que usted tiene, todo, haga un affidavit y sométalo bajo juramento para evitar problemas. En cuanto a la ley 80, y aquí voy a ir bastante rápido, pues la ley 80, la palabra que quisiera usar no la puedo utilizar aquí, aunque esto es un live de Facebook y se podría, porque eso sí no aplica. Pero Wilfredo es una persona elegante, no voy a envolverlo en mi discurso airado. La ley 80 la destruyeron. O sea, la destruyeron con el énfasis o con la intención de hacer que los empleados ganen los casos más fácil. No solamente es que pusieron el peso de la prueba y que restituyeron en la ley 100, que eso es otro debate que podemos tener en la presunción de discrimen. Es que todos los elementos que la ley 80 tenía en cuanto a una justa causa más fácil de probar y de acreditar, los eliminaron. Eliminaron el párrafo inicial que establecía que era justa causa cualquier razón que no estuviera movida por un ánimo ilegal y que no fuera producto del mero capricho del patrono. Eliminaron también el párrafo que decía que también era justa causa cualquier razón que afectara el buen y normal funcionamiento de la empresa, que incluía entre otras las siguientes, y ahí se iba para la listita, esa listita, ¿verdad? Que también hicieron cantos la listita, pero ese párrafo introductorio que ya tenía dos justas causas en sí, lo eliminaron, se fueron directo a establecer que se entenderá por justa causa para el despido de un empleado o empleada de un establecimiento, y quitaron todo ese párrafo introductorio que la ley tenía, que facilitaba demostrar justa causa y que el Departamento del Trabajo también discutió muy efectivamente en las guías para interpretación de la legislación laboral, que ahora van a tener que rehacer porque todo ese lenguaje se fue. Tiene la dinámica de que el empleado o empleada sigue un patrón de conducta impropia y desordenada. La justa causa A se quedó igual, la justa causa B la destruyeron, la volvieron a traer al siglo pasado completamente. Quitaron los elementos de productividad, incumplimiento de normas de calidad, quitaron los elementos de trabajo insatisfactorio, tardío, pobre, negligente, ineficiente, quitaron los elementos de quejas repetidas de los clientes del patrono, ¿verdad? Todos esos elementos no están. Obviamente, pues lo que le gusta es la mediocridad a esta gente. En la justa causa C, pues la dejaron básicamente igual, que es la violación reiterada de las reglas y reglamentos, se la dejaron igual. Eso sí, en la justa causa B quitaron los de estilo o diseño, normas de calidad que se manejan o cambios de estilo o diseño. Ese elemento de estilo o diseño era importante, sobre todo en escenarios de cuando yo reconfiguraba
la forma en que yo prestaba servicios en empresas de servicios profesionales o en empresas de servicios comerciales. Todo eso, esa frase estilo diseño se prestaba para argumentar que la razón por la cual yo me moví a hacer cambios estaba predicada en un cambio en la forma, el estilo diseño que yo presto los servicios al público. Todo eso se eliminó, ese lenguaje de estilo diseño, lo cual obviamente sigue limitando la capacidad de las empresas de probar justas causas en el despido. Eliminaron, hicieron cantos ese lenguaje en la justa causa F, que habla de reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a una reducción en volumen de negocios o ventas, ganancias anticipadas o prevalecientes. Ahí había un lenguaje que se hacen necesarios para aumentar la competitividad o productividad de la empresa del patrono. Ese lenguaje lo eliminaron a propósito para para tratar de contrarrestar la jurisprudencia buena que está sacando el Supremo sobre estos temas. Los casos de Zapata Berrío, el caso de David Segarra versus International Shipping, que son casos bien resueltos que establecen la necesidad del patrono de tomar decisiones en ese sentido. En estos casos son casos sólidos, casos buenos. Y el Supremo, en la legislatura tratando de contrarrestar ese efecto de esas decisiones judiciales. Así que la ley 80 la hicieron canto, eliminaron todo el lenguaje. Eliminaron también en la justa causa B, la justa causa D, perdón, el lenguaje que decía que cuando yo tenía varias tiendas o varios establecimientos, el cierre de ese establecimiento era justa causa para el despido de esos empleados en particular. Lo eliminaron. Y eliminaron también cambiaron la forma en que se computa la mesada, porque eliminaron la posibilidad de que si el empleado estaba más de 2 años fuera, ese tiempo no se tomara en cuenta. También hicieron cantos y destruyeron los criterios de retención tan buenos que teníamos en cuanto a retener cuando tenía múltiples oficinas, plantas o sucursales que establecían que yo tenía operación sustancialmente integrada, ¿verdad? Operación integrada, no sustancialmente, operación integrada. Y los criterios eran que esperemos que sigan siendo cuando la Junta demande y le gane el caso, porque yo tengo una vela prendida en casa para eso. Los criterios eran que los empleados en el último año, en los últimos 12 meses, hubieran sido usual y frecuente traslado y que en el último año hubiera supervisión común directa diaria para asuntos de personas. Esos criterios los eliminaron y ahora la confusión es que dice que tienen que ser, cuando operan sustancialmente independientes, las operaciones se toman separadas de las diferentes plantas y cuando operan sustancialmente integradas, se toman juntas. O sea, sustancialmente de forma independiente en cuanto a aspectos de personal, la antigüedad de empleados, sustancialmente integrada en aspectos de personal. ¿Qué infierno es sustancialmente integrada en términos de personal? El Departamento del Trabajo va a tener que reglamentar o expresar eso en las guías o expresar eso en algún lugar, para darnos luz. Pero los criterios buenos que teníamos de que eso era que hubiera usual y frecuente traslado los últimos 12 meses y que hubiera supervisión común directa diaria para asuntos de trabajo, lo quitaron. Y lo quitaron y lo que han hecho aquí es una melcocha, difícil de entender también. Eliminaron o cambiaron la definición de despido constructivo, la volvieron al derecho anterior. Claro, todavía ahí tenemos jurisprudencia buenísima del Tribunal Supremo. El caso del Telar y Casatela, de despido constructivo, el caso de Fuller Bros. Company, son casos buenos que son bajo el lenguaje anterior, que los podemos resucitar para usarlo, a pesar de que estos tipos y tipas cogieron esto y lo eliminaron. Tajearon el lenguaje de despido constructivo. Periodo probatorio de 3 meses, a no ser que medio notificación escrita al Departamento del Trabajo, ¿verdad? Vocará las razones por las cuales a su juicio la naturaleza, la juicio, la naturaleza del trabajo si lo requiere, sometida a la notificación, se entenderá que el periodo probatorio se ha extendido hasta un máximo adicional de 3 meses por un total de 6 meses. No está claro cuándo usted tiene que enviar eso, si es cuando está expirando, si es cuando contrata al trabajador rápido, ¿verdad? Pero la notificación surte efectos jurídicos, ¿verdad? Entonces después dice, cuando los empleados estén unionados, la extensión del periodo probatorio puede estipularse para que dicho periodo se extienda hasta un máximo de 6 meses. Y en la definición de que es un empleado bajo la ley 80, los empleados cubiertos por un convenio colectivo están excluidos. La genialidad de los legislaturas es increíble, ¿verdad? Mira lo que dice este lenguaje: si vencido el término establecido en el contrato probatorio o la extensión válida del mismo, o transcurrido el término probatorio automático establecido en esta ley sin que sea perfeccionado un contrato probatorio, ¿verdad? Que no hay un contrato escrito, el empleado o empleada continúa realizando trabajos para dicho patrono. Dicho patrono o empleado adquirirá todos los derechos de un empleado o empleada tal y como si hubiese sido contratado por tiempo indeterminado. Eso tiene un problema brutal para efectos de la contratación temporera, porque la contratación temporera hicieron un berenjenal. Ahora trajeron todas las disposiciones de empleo temporero anteriores, las resucitaron, pero dejaron las de la ley 4 y tenemos 2 sistemas de empleo temporero coexistiendo ahora mismo.
Vamos a ver qué pasa. Restablecieron el peso de la prueba de parte del empleado, de parte del patrono, perdón, como existía antes. La prescripción de la ley es 3 años de despido justificado. Como dije, establecieron de nuevo la presunción de discrimen cuando los actos se cometen sin justa causa y trajeron la enmienda a la ley 28, la ley de enfermedad grave de carácter catastrófico, para incluir las condiciones similares al sangrado, las condiciones de sangrado similares a la hemofilia como una condición cubierta bajo la ley 28. Y básicamente, pues la vigencia, que ya eso lo mencionamos, y depende de si usted es una microempresa, pequeño comerciante o mediano comerciante. Después de este desahogo, catarsis, discusión, los escucho. Si tienen preguntas, las atendemos con todo el gusto del mundo. Por aquí, licenciado, tenemos varias preguntas. Vamos a ver. Vamos a... Cuénteme que aquí estamos... Tenemos varias preguntas por aquí, licenciado. Vamos a ver. Por aquí nos hacen la pregunta, indica la interpretación de nuestras políticas y reglamentos si se añade la cláusula de derecho, de reservarme el derecho, ¿se considera o se puede considerar como preceptos lo que se contempla en la ley 4, la buena fe, etcétera? Sí, yo lo haría. Yo sigo manteniendo ese lenguaje, estoy de acuerdo. Yo lo seguiría haciendo porque esa es la explicación o justificación de mis criterios. Claro, si yo soy un hospital, pues yo lo orientaría a servicio efectivo al paciente, honestidad, confidencialidad, que son principios fundamentales. Si yo soy una empresa de delivery, pues añadiría servicio puntual. Yo utilizaría cuál es el fin de mi negocio para poner valores que sean importantes para mí en esa interpretación. Otra de las preguntas que nos hacen, ¿se recomienda crear un procedimiento o política para la liquidación de vacaciones? No es necesario, se podría. La ley habla de la petición escrita y las guías para la interpretación de la legislación laboral dicen claramente, yo estoy de acuerdo con eso, que si el empleado no lo pide por escrito, esa liquidación es nula. Así que se podría, para que el empleado lo canalice de cierta forma, y cuáles son los criterios para su concesión, entiéndase, emergencias médicas, emergencias de salud, situaciones financieras graves. Eso se podría, pero siempre lo importante es atender las peticiones uniforme y consistentemente. Otra de las preguntas, la lista de deberes básicos de los empleados que se establecían en la ley, la 2.15 ¿se mantienen o se eliminan? Se mantienen, el artículo 2.15 de la ley 4, eso está ahí todavía, y es importante, fundamental eso, qué bueno que lo traen, porque y yo lo voy a mencionar, porque eso complementa la justa causa, que nos afectaron esa justa causa buena que teníamos, la podemos complementar con esos deberes fundamentales. Todo abogado debe levantar como defensa afirmativa en los casos, en mi opinión, que el empleado incumplió con deberes fundamentales impuestos por ley, con los deberes básicos de la ley 4, artículo 2.15, y nosotros podemos hacer referencia a eso al momento de defender un caso, claro que sí. Nos plantean también por aquí si acumulas vacaciones desde el día 1 de empleo. Sí, señor. Eso significa que si el empleado es terminado en el periodo probatorio, se le tendrá que liquidar las horas de vacaciones acumuladas. Eso es correcto. Y eso pasaba también ya cuando el empleado ya llegaba a 180 días, acumulaba retroactivamente. Si lo despedía al día 181, tenía que liquidarle. Ahora desde el mismo primer mes se acumuló. Por otro lado, desde el punto de vista, licenciado, de la cantidad de empleados, sabemos que se distinguen entre lo que es pymes y empresas medianas versus empresas grandes. Y se toman dos criterios. El criterio del ingreso bruto durante ese año natural y la cantidad de empleo. En un escenario donde este empleador tenga temporadas pico o seasonal y contrate, digamos, por un periodo de unos 30 días o por un periodo muy corto durante ese año, una cantidad significativa de empleados que provoque que entonces lo lleve a cumplir los dos criterios. Es decir, el criterio del ingreso bruto y el criterio de la cantidad de empleados. Lo define dentro digamos, de esa definición de ya sea grande o pequeño. Bueno, el Departamento del Trabajo ya emitió una publicación, una opinión, la opinión 2022-02, sobre
criterios para definir microempresas y pequeños y medianos comerciantes para propósito de la Ley 41. Básicamente, en esta colección o en esta opinión, lo que hace el Departamento del Trabajo es que colecciona varias leyes que inciden sobre el tema. La ley 62, que es la ley que define del 2014, la ley de apoyo a la microempresa, pequeño y mediano comerciante, que tiene esas definiciones en esos incisos 4, 5 y 6. Menciona por referencia también lo que es la ley de compras del gobierno, menciona por referencia el US Business Administration, ¿verdad? Para eso. Y no da una conclusión o una contestación concreta a lo que tú preguntas, Wilfredo, pero sí dice, por ejemplo, que hay que mirar, por ejemplo, el término de que los part-time cuentan, ¿verdad? Para efectos ilustrativamente como el SBA lo mira, ¿verdad? Y básicamente lo que concluye es, obsérvese que los empleados mencionados, los ejemplos mencionados coinciden, ¿verdad? En que la clasificación de un negocio como pyme dependerá del cumplimiento de la capacidad económica y el número de empleados durante un periodo de tiempo determinado. Ahí es que está la clave. ¿Cuál es el número de tiempo que estamos mirando? Y básicamente en ese sentido, cuando tú miras la página 3 de ahí, te dice, ¿verdad? Que el SBA, entidad federal delegada para proveer asistencia a pequeños comerciantes, ha establecido múltiples parámetros para calcular el tamaño de una empresa para fines de ser calificada como un pequeño negocio. A modo ilustrativo, la SBA establece que el número de empleados será la suma de todos los empleados, sin importar que sean a tiempo completo, a tiempo parcial, durante cada periodo de nómina durante los últimos 2 años calendarios, dividido entre los periodos de nómina durante los 24 meses evaluados. O sea que hay que tirar un cálculo continuo y consistente para saber en qué, por el número de empleados, dónde yo estoy parado. En cambio, si el negocio no ha operado por más de 24 meses, el número de empleados será la suma de todos los trabajadores durante los periodos de nómina hasta el momento dividido entre el mismo número de periodos de nómina. O sea que ahí el Departamento del Trabajo incorpora criterios del SBA para hacer ese cálculo. Pero básicamente lo hace impar y materia, ¿verdad? Lo hace para traer conceptos análogos. Y básicamente lo conservador sería, como bien estableces tú, ¿verdad? Mirar mi número de ingresos, mirar mi ingreso, mirar mi número de empleados y mirar tu opinión y saber dónde estoy parado con respecto a eso. Ok. Muchas gracias. Por aquí tenemos una pregunta adicional donde dice, para que un empleado part-time acumule licencia de enfermedad o vacaciones, tiene que trabajar 20 horas semanales durante todas las semanas del mes para ser acreedor de esta licencia. Eso es correcto. Y mencioné que las horas que trabajo durante la semana, que es la última del mes y la primera del mes siguiente, y tiene días de ambos meses, esas horas se cuentan para efectos de haber trabajado en la semana, las 20 horas, para la próxima y para el mes anterior, y para efectos de las 80 para el próximo, para efectos de 20 horas, perdón, para el mes anterior y el mes próximo. Claro, 80 no es un número mágico, pero muchos clientes están tirando la raya y diciendo, ¿sabes qué? Para hacerlo más fácil, la propia opinión del Departamento del Trabajo te lo dice. Si tú lo tiras a 80 horas mensuales, pues puede ser un criterio que es más fácil de estar bregando con eso de más y menos. O sea, que las horas cuentan para el mes siguiente y para el mes anterior. El Departamento del Trabajo sugiere que eso es una alternativa para hacerlo de esa forma. Nos preguntan también, ¿se deben realizar desde ya los arreglos a los sistemas respecto al periodo de alimentos? Yo los haría, o por lo menos estaría pendiente a organizar mis horarios de forma que esté cumpliendo y no me genere reclamaciones en lo que puedo decir, en lo que el aire se disipa y tener un poco más de visibilidad. Por aquí nos pregunta, dice, ¿aún hay que garantizar los 5 días consecutivos de vacaciones al año? No funciona de esa forma, pero creo que entiendo el concepto. Si esa disposición de que el disfrute de las vacaciones es consecutivo y que ¿verdad? En acuerdo de ambas partes se puede disfrutar de forma fraccionada las vacaciones, pero que ese fraccionamiento tiene que asegurar de que por lo menos el empleado disfrute de 5 días consecutivos, ese lenguaje se mantiene. Eso es correcto. Okay. No tenemos ninguna otra pregunta. Nos llama la atención de que no tengamos más preguntas, pero ciertamente aparenta ser de que su elocuencia ha sido suficiente para atender todas estas interrogantes que le han surgido a nuestra audiencia en la mañana de hoy. Suavecito,
me cojo velocidad después hablando, pero al principio, para que fuéramos entendiendo y con más claridad, y creo que es lo importante, que, ¿verdad?, estemos alertas y tensos todo el tiempo en este sentido, mirando qué cambios pueden venir de conformidad con las acciones de la Junta. Repito, yo creo que la Junta y el gobierno debieron tomarse esto más en serio. Esto va a traer reclamaciones legales, eventualmente las veremos cuando yo esté retirado, posiblemente el Supremo esté hablando de esto. Porque los casos se radican y suben y se ven sobre qué pasó durante estos días, si es que finalmente la Junta solicita o logra que el tribunal deje sin efecto la ley. La Junta no anula leyes, la Junta se lo tiene que solicitar al tribunal. Si el tribunal lo concede, pues entonces hay que ver cuál es el efecto jurídico de eso. Si el efecto jurídico es que desde ahí en adelante la ley dejó de estar en vigor, que yo creo que es la forma más conservadora de verlo, o que si la ley fue nula ab initio, radicalmente, pues nunca surtió efecto jurídico, y hay que ver cómo el Tribunal Supremo se manifestaría sobre eso. Para ir culminando, licenciado, ¿alguna recomendación final que usted pueda traer a nuestra audiencia? Pues mire, yo pienso que en horas y salarios, en time and attendance, tenemos que programar nuestros horarios de forma que estemos en cumplimiento con lo del periodo de tomar alimentos, lo que hablamos, para evitar cualquier reclamo de que no lo estaba haciendo como la ley 41. Debemos estar en cumplimiento con la ley en cuanto al trabajo de séptimo día de los estudiantes también. Son cosas que hay que en la inmediatez resolver. Y estar pendiente a ver qué acciones toma la Junta en cuanto al balance en cuanto a la acumulación de vacaciones de enfermedad de los part-timers y los 115 horas para los full-timers. Hablando de full y part-time, claro, sabiendo que, pues como dije, no hay una etiqueta en ese sentido, ningún empleado la tiene. La parte, yo creo que es fundamental, es esperar si la Junta acciona, porque si la Junta acciona en agosto y nadie le pidió vacaciones y nadie le pidió enfermedad y la acumulación se deja como estaba bajo la ley 4 porque la ley se logra que la ley se deje sin efecto, pues no pasó nada. Pero si alguien le pide vacaciones ahora y alguien se quiere ir de vacaciones ahora, en términos de, digamos, no ahora, ¿verdad? Digamos que se va en agosto 10 y ya usted cerró y la Junta no ha hecho nada y ya usted cerró la acumulación, usted debe presumir que si trabajó 115 horas acumuló y debe registrar la acumulación de los part-timers. Si ya tuvo el cierre de la primera semana de los primeros días de agosto que se inciden sobre julio y ya usted sabe que la persona acumuló. O si ya usted sabe que trabajó, ¿verdad? Es difícil saber que trabajó. Si ya usted sabe que con lo que acabó de julio trabajó las 20 horas y no hacen falta las horas de agosto, pues ya usted cerró también, en teoría. Así que, claro, eso le puede surgir en un caso de un empleado part-time que le pida vacaciones ahora, que antes no iba a estar acumulando, pero que ahora lo que va a tener es un día. Así que lo ideal es manejarlo con mucho cuidado, manejarlo caso a caso, ¿verdad? Ver si un empleado que no acumulaba antes, que acumula ahora, que falta, pues no es que yo le voy a dar ese día de vacaciones, o sea, tengo que programar inmediatamente, ¿verdad? Las vacaciones se supone que se pidan, se programen y se calendarizan. Así que hay que manejarlo caso a caso y viendo a ver qué impacto tienen estos cambios que deberíamos estar ya mirando, que son las vacaciones, la enfermedad, el trabajo el séptimo día de los estudiantes, en una solicitud que me haga un empleado en estos días de transición, estos días que no, el humo todavía no nos deja ver con claridad qué es lo que va a pasar. Pues agradecido por su excelente locución. Esperemos que hayamos contribuido a nuestra audiencia, a nuestros clientes, a poder atender muchas de estas interrogantes que sabemos que estaban creando un alto nivel de ansiedad en muchos de ustedes. Siguen creando. Muchísimas gracias, licenciado, y que tengan buen día. Éxito siempre. A todos que tengan buen día. Gracias a todos y todas que se conectaron. Éxito siempre.